Bueno, vamos a empezar con un poco de historia. Eh, la historia de la insulina realmente pues es bastante vasta, desde inclusive finales de la década de 1870 ya se estaba pues viendo que había o se estaba relacionando una sustancia que se producía en el páncreas y pues que podía alterar los niveles de glucosa en la orina. Fue no hasta 1909 cuando el científico Jan de Meyer nombró a la insulina como tal. De la palabra viene de lo que se llama insular, de la palabra insular que quiere decir islote o isla. Ajá. Posteriormente, en 1922, el doctor Frederick Banting descubrió la insulina. ¿Cómo lo hizo? El doctor Frederick Banting, para pues desgracia de nosotros los internistas, es un ortopedista canadiense, descubrió la insulina en 1922. ¿Cómo lo hizo? Pues aisló el extracto pancreático, ligando el conducto pancreático de perros. Entonces, al ligar el conducto pancreático degeneraban los acinos y solamente quedaban los islotes. Entonces, les causaba diabetes y ya una vez que obtenía este extracto pancreático de los perros, se los volvía a inyectar. Este extracto lo llamó isletín. Entonces vio que este extracto disminuía la glucosa de los perros tanto en sangre como en orina. Entonces, así fueron esos primeros experimentos en animales. Posteriormente se experimentó en seres humanos. Se hicieron ensayos clínicos. El primer ensayo clínico que se hizo con esta insulina del Dr. Banting fue en 1922. No fue en este niño, fue en un adolescente de 14 años, al cual le inyectó 7.6 mililitros de su extracto pancreático en cada glúteo. Le causó abscesos asépticos en el sitio de aplicación y solamente una sutil disminución de la glucosa en la orina. Posteriormente, pues fueron haciendo nuevas formulaciones, el doctor Banting y sus colegas, y pues empezaron a seguir haciendo más experimentos en humanos con la insulina. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo a un niño que pesaba 15 libras en diciembre de 1922, con ese efecto que tiene la insulina después de esas inyecciones, subió a 29 libras en un año. ¿Ok? Posteriormente vamos a ver pues por qué es ese efecto de que sube de peso, ¿no? Posteriormente, ya que el doctor Banting y sus colegas ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1923, los laboratorios Lilly y los Nordisk Insulin Laboratory, que antes eran esos, ahorita son Novo Nordisk, empezaron la extracción y la producción de la insulina mediante, las extraían de bovinos y de cerdos. Pero esta insulina era de muy baja potencia, de hecho tenía una variación de la acción muy grande, de hasta 25% por lote. Posteriormente llega lo que es la precipitación isoeléctrica, que pues es un procedimiento en el cual se precipitan materiales en el punto isoeléctrico, que es donde el pH, donde una carga neta alcanza el cero o se hace neutra. Entonces, con esta precipitación isoeléctrica mejoró a 10% la variación de la acción, pero aún así se requerían varias aplicaciones al día. A esta insulina posteriormente en un futuro la vamos a conocer como la insulina regular. No es hasta 1930 cuando el científico Hans Christian Hagedorn le agrega protamina a la insulina, con lo que su acción aumenta a un poco más o menos 24 horas. Entonces se inventa lo que es la insulina NPH, que la insulina NPH para las siglas NPH significan Neutral Programming Hagedorn. Posteriormente también le agregaron a esta misma insulina el zinc para también aumentar su vida media. Lograron un extracto que se llama insulina protamina zinc, que tenía una acción de hasta 24 a 36 horas, pero su uso principalmente en la actualidad es de veterinario. Hasta pues lo que es a finales del siglo XX es cuando el doctor David Godel inventa, junto con sus colegas de GeneTech, la primera insulina humana ADN recombinante, combinando las cadenas A y B de la insulina que se expresan en la bacteria Escherichia coli. Y ya posteriormente que se crearon estas insulinas ADN recombinantes con la ingeniería genética, pues todos los laboratorios las empezaron a producir en masa, ¿no?
y se crean las insulinas que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es la insulina? La insulina va a ser una proteína de 51 aminoácidos que va a tener dos cadenas, una cadena A y una cadena B, que van a ser unidas por dos puentes de disulfuro. La cadena A que va a tener 21 aminoácidos y la cadena B que va a tener 30 aminoácidos, con un peso molecular de 5.808 daltons y una vida media de 3 a 5 minutos. Cuando es endógena, obviamente, todos ya sabemos que la insulina pues, se produce en las células beta pancreáticas. ¿Alguno de los médicos internos sabe cuál es el ritmo de producción al día de la insulina del páncreas? A ver, ¿quién me aparece aquí? A ver, Alejandra Gabilondo, ¿cuál es más o menos el ritmo de producción de insulina al día? Ay, no, no tengo idea. A ver, ¿quién le va a ayudar? Hilali. Creo que 0.1 miligramos, 0.1, ¿sí, no? Más o menos, 0.01. más o menos, ¿cuántas unidades al día produce el páncreas de insulina? 40, 50. Poquito menos, más o menos como 30 unidades de insulina al día. Ajá. Ahora, ¿cuál es el principal estímulo para la producción de insulina? Pues obviamente las comidas, ¿no? Lo que son los carbohidratos. Porque vamos a ver entonces las diferentes acciones que tiene la insulina. La insulina va a tener principalmente dos acciones, las parácrinas y las endócrinas. ¿Cuáles son las acciones parácrinas? ¿O qué significa parácrino? En tus clases de endocrino de la facultad. A ver, Iván, ¿qué significa parácrino? ¿Sí me oyen? Que estimula como un tejido cercano. Exactamente. O que está al lado de la célula que produce la hormona. Entonces, vamos a ver que su principal acción parácrina va a ser que inhibe directamente la secreción de glucagón de las células alfa, ¿no? Las tiene ahí al ladito. Entonces, al inhibir la secreción de glucagón, que es una hormona contrarreguladora, pues obviamente lo que les diga aquí que hace la insulina, todo lo contrario lo va a hacer el glucagón y las otras hormonas contrarreguladoras, como las catecolaminas y el cortisol, y la hormona de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los efectos principales endocrinos de la insulina? A nivel del hígado va a promover la glucogenogénesis y va a reducir la glucogenólisis. Va a inhibir la gluconeogénesis y va a promover la glucólisis. ¿Cómo va a promover la glucólisis, Laura? Pues, bueno, glucólisis es la ruptura de glucosa. Entonces, pues, cuando es necesario, pues, se hace una glucólisis justamente para que la insulina tome esa glucosa y se pueda meter a los tejidos. ¿Y cómo le hace la insulina para que la glucosa se meta a los tejidos? Es mediante el receptor GLUT4. Ajá. Va a promover la translocación del receptor GLUT4 en los tejidos blancos de la insulina. ¿Cuáles son los tejidos blancos de la insulina, Melissa? Te respondió en el chat. Ajá, el músculo, riñón, hígado, cerebro y músculo. ¿Cuál otro? Te falta uno. Que lo tenemos todos y nos hace vernos redondos. El tejido adiposo. El tejido adiposo. Entonces... Perdón, solo quiero remarcar que cerebro e hígado no necesariamente necesitan insulina, sobre todo el cerebro, porque... Sí, exactamente. Pues si el cerebro necesitara la insulina para meter glucosa, pues prácticamente todos los diabéticos morirían muy pronto, los diabéticos tipo 1. Lo que dice Edu es muy cierto, porque los tejidos que son blancos no necesariamente son porque van a promover la translocación del receptor, del transportador GLUT4, porque no todas las células tienen GLUT4. Entonces, ¿cuáles son los transportadores que tiene el cerebro, el sistema nervioso central? ¿Alguien sabe?
En el cerebro es el GLUT3. Los GLUT3, porque no son dependientes de insulina. Muy bien. Entonces, también va a aumentar la síntesis de proteínas, de triglicéridos y de VLDL y va a inhibir la cetogénesis a este nivel, que es lo más importante que también, sobre todo para el tratamiento de cetoacidosis diabéticas. Ya sabemos que lo vimos en las clases previas de FER, que si no damos insulina nunca vamos a romper la cetosis y pues esta es la causa, para eso funciona. Entonces, básicamente lo que hace la insulina es algo anabólico. Hace que la energía que tienes, el combustible, se aproveche en los tejidos blancos. En el músculo va a aumentar la síntesis de proteína y transporte de aminoácidos. A un paciente que sea diabético tipo 1, si no le dan insulina o la dosis correcta, no va a poder hacer gym y no va a poder hacer músculo. También va a promover la glucogenogénesis en el músculo. Recordemos que el músculo también tiene glucógeno, pero es una reserva que tiene interna solamente para él, que no puede salir de la célula muscular. Y a nivel de tejido adiposo va a inducir el almacenamiento de triglicéridos en los adipocitos y va a inhibir la lipólisis. Entonces, ¿se acuerdan que el niño que le inyectaron insulina estaba flaquito y luego estaba muy gordito? Pues es por esta razón. Y a nivel de sistema nervioso central va a señalizar junto con la leptina en el hipotálamo a través de la vía del fosfato inositol 3-sinasa y va a disminuir el apetito y aumentar el consumo de energía. ¿Correcto? ¿Hasta el momento alguna duda o alguna pregunta? No. No. Ok, entonces aquí vamos a ver una gráfica rápidamente de los efectos que tiene pues parácrinos a nivel del glucagón. Vean que en el periodo interprandial la secreción de glucagón basal va a tener un pico y va a incrementar para liberar glucógeno del hígado. Posteriormente, cuando nosotros tenemos nuestra comida, va a subir la glucosa de una manera dramática. Cuando la célula detecta inclusive el cambio de la concentración interna de la relación ATP-ADP, pues va a empezar a liberar la insulina. Para que esa glucosa se ocupe, va a incrementar la insulina y pues posteriormente cuando esta glucosa termine de utilizarse va a ir disminuyendo. Aquí vemos un esquema que es del Guyton, donde vemos que la concentración basal de insulina puede ir aumentando inclusive 10 veces de su concentración habitual basal, porque la célula beta también en el periodo que no estamos comiendo libera pulsos de insulina para mantener la glucosa en los rangos que nosotros ya conocemos, de 80 a 100. Entonces, vemos cómo tienen dos fases esta secreción de insulina. La primera que es un pico y posteriormente disminuye. Para los aproximadamente de 5 a 10 minutos tiene su pico principal y a los 20 minutos comienza increciendo y se mantiene constante hasta que debe de normalizarse la glucosa hasta a los 120 minutos de que nosotros ingerimos el primer bocado de comida. Entonces, ¿cuál es el panorama de la insulina en México? Entonces, vemos aquí, pues ya saben, el típico artículo del New England Journal of la comadre, de que el susto es el principal factor de riesgo, que las pastillas de moringa son las que curan la diabetes, que ustedes le dicen al paciente que la insulina, que ya necesita insulina y dice que se va a quedar ciego, que le van a cortar una pierna. Entonces, hay mucha idiosincrasia acerca del mexicano sobre el tratamiento con insulina, cuando realmente pues a nivel del sector salud es hasta lo único disponible que pueden tener de tratamiento. Entonces, pues por esta idiosincrasia llegan los pacientes con pie diabético, con retinopatía, con una inclusive un desprendimiento de retina traccional, con infarto, enfermedad vascular coronaria, con la enfermedad renal crónica, llegan intubados con acidosis y pues finalmente, ¿cómo terminan? Así. Entonces, esto es muy importante porque es nuestro deber como médicos el ver que el paciente acepte el tratamiento y desmitificar lo que hay acerca de la insulina en México. Porque no es el único, en la Ciudad de México, el Estado de México, no es el único lugar donde piensan así. Entonces encontré un artículo bastante interesante de diabetes y como en la causa específica de mortalidad en la Ciudad de México. Fue un estudio prospectivo que se publicó en 2016 en el New England, en el cual la muestra fue aproximadamente de 150,000 pacientes. Lo siguieron durante 12 años. Y algo que llama mucho la atención, ya saben que fue aquí en Iztapalapa, al lado, y en Coyoacán, fueron las dos zonas que tuvieron de registro. Vean ustedes el nivel de hemoglobina glucosilada media que tenían los pacientes ya previamente diagnosticados con diabetes, 8.9 más menos 2.5.
Ajá, o sea, es una hemoglobina glucosilada promedio, o sea, es fuera de rango. Prácticamente todos los participantes con diabetes estaban fuera de rango, hombres y mujeres. Entonces, de estos pacientes, obviamente la gran mayoría tenían sobrepeso y obesidad. ¿Y qué creen? Solamente el 6% y el 8% de estos pacientes estaban tratados con insulina. Ya van a ver que en los criterios diagnósticos tiene que ver la hemoglobina glucosilada, pero si les están diciendo que está arriba de 9, pues ya les tocaba, ¿no? Entonces vean que el 68% de estos pacientes los trataban con una sulfonilurea. Puede ser que en el estudio, como el seguimiento fue de 2004 hasta 2016, pues en ese tiempo, cuando empezaron, pues estaba el boom de las sulfonilureas y pues era a veces hasta lo único que les podían dar a los pacientes, pero realmente esta constante se ve inclusive en todos los centros de salud. Donde yo hice mi servicio social, varios médicos yo veía en sus notas que solamente usaban una sulfonilurea o que usaban metformina y sulfonilurea. Ya llevaba el paciente así 5 años y tenía hemoglobina glucosilada de 15, ¿no? Entonces, es otro de los datos muy importantes. Cuando vean a un paciente que tiene sulfonilurea y tiene glicada que ya está arriba de 10, pues hay que considerar ponerle insulina, ¿no? Dependiendo ahorita en qué casos vamos a verlo. ¿Correcto? Y pues bueno, las causas de mortalidad que se dispararon también fueron los resultados de ese mismo estudio. Entonces, ¿cuáles van a ser los tipos de insulina? ¿Cuáles son los tipos de insulina, Liz López? ¿O quién me contesta? ¿Cuáles son los tipos de insulina? Pues hay ultra rápida, Rápidas, intermedia. ultra rápidas, Ajá. intermedias. Intermedias, ¿qué más? Prolongadas. Ajá. ¿Cuáles más? Y también hay las mezclas. Las mezclas y unas de nueva generación que son ya ultra prolongadas, pero vamos a verlas ahorita. Entonces, ¿cuáles van? La primera, la más viejita de todas, la NPH. Es una insulina de acción intermedia, va a tener su inicio de acción de 2 a 4 horas, con un pico a las 8 a las 10 horas, una duración de 10 a 20 horas. La más conocida es Humulin, con su empaque de color verde con blanco, porque cuando llegan los pacientes a consulta de primera vez y les preguntas qué se ponen, no saben qué tipo de insulina, entonces es más fácil decirles, ¿de qué color es la cajita? Ah, verde, NPH. ¿Cuántas veces se pone al día? 2, NPH. ¿Ok? Y cuesta aproximadamente en la farmacia San Pablo, todos estos, los datos de precios son de la farmacia San Pablo, cuestan 499 pesos. ¿Ok? Que eso hay que tenerlo muy en cuenta según los nuevos algoritmos de la ADA. Está la insulina glargina. De la insulina glargina tiene un inicio de acción de 1.5 horas, no presenta un pico de acción y su duración es de aproximadamente 24 horas. De estas tenemos 3. Está la insulina Lantus, que cuesta 1,545 pesos y es de Aventis. La Bonglixan, que cuesta 1,088 pesos, el vial de 1,000 unidades. Y la Galactus, como el supervillano, la sacó Laboratorios PISA y cuesta 799 pesos. Está la de Temir. La de Temir va a tener un inicio de acción de 1 hora, sin pico tampoco, va a ser también de acción prolongada, una duración promedio de 17 horas. Y aquí vemos su empaque de color azul verdoso. Una pluma va a costar 443 pesos y 5 plumas van a costar 2,367. Cada pluma tiene 300 unidades de insulina. ¿Ok? Está la Degludec. La Degludec es una insulina de nueva generación. Es una insulina ultra prolongada. No va a tener un pico de acción como tal y va a durar inclusive hasta 42 horas. Esta insulina pues tiene una variabilidad bastante buena porque cabe mencionar que todas las insulinas intermedias y prolongadas que mencioné antes tienen una variabilidad de acción. La más variable de todas es la NPH, que está en un 68%, y la insulina glargina aproximadamente 48%, y la de Temir 27%. Ajá. Entonces, la Degludec, ¿cómo funciona? Básicamente lo que va a hacer la Degludec es que cuando la inyectemos en el tejido celular subcutáneo va a formar multiexámeros. Estos multiexámeros se van a dividir a su vez en dímeros y solamente se van a ir
liberando las porciones laterales de estos dímeros, de estos hexámeros, y va a ser una secreción continua, sin tanta variabilidad. Se han hecho inclusive varios estudios de glargina versus de Gludec, de NPH versus de Gludec, y realmente tiene una diferencia muy significativa entre el riesgo de hipoglucemia y las hipoglucemias que puede realizar. Lastimosamente es una insulina bastante cara. Una pluma puede costar hasta 568 pesos, la que tiene nada más 300 unidades, y 5 plumas hasta 3,022 pesos. Y está la insulina, vamos a empezar con las rápidas y las ultra rápidas. Está la insulina rápida regular. Esta insulina tiene un inicio de 30 minutos con un pico de 2 horas y una duración de 5 a 7 horas. El empaque va a ser el amarillo y cuesta aproximadamente 558 pesos. Y de aquí siguen las ultra rápidas, que está la Lispro, la Aspart y la glulicina. Todas van a tener un inicio de 5 a 15 minutos con un pico de 1 a 1.5 horas, con una duración de 3 a 4 horas. La Humalog, que es la Lispro, cuesta 856, la glulicina 833, y la más cara de todas es la Aspart. Cuesta 798 y las 5 plumas 1371. Si es con pluma es la más cara. Las insulinas premezcladas, la que tiene el Seguro Social, es la Lisproprotamina, o conocida como Mix 25, que tiene 25% de ultra rápida con 75% de acción intermedia. Cuesta el vial de 1000 unidades, 1,033 pesos. Está la misma Lisproprotamina, pero ahora 50-50, y una pluma cuesta 434. Esta no la tiene el instituto. Y la Aspart Protamina, que tiene un 30% de ultra rápida con 70% de acción intermedia. Tampoco la tiene el instituto. Cuesta una pluma 309 y 5 plumas 1,676. Entonces, vemos aquí las curvas de insulina. Vemos como la insulina Lispro de todas es la más rápida. Posteriormente sigue la regular, la NPH, la de Temir, que vemos que hace un pequeño pico, que esta es una de sus variabilidades, y la insulina glargina. La de Gludec también, esta no está en este esquema, pero estaría más o menos igual por aquí, sin hacer tanta variabilidad como insulina de Temir, como la insulina glargina. Ahora, si las comparamos con los picos prandiales, aquí vemos el desayuno, aplicamos la insulina NPH y aplicamos la regular. Este es un esquema de basal con NPH, con automezclado, o sea que ustedes le ponen a la jeringa la NPH y la regular. Vemos aquí lo que es el efecto total de la insulina, cómo se sinergian las dos curvas, y vemos que aquí tienes el desayuno y el lunch más o menos cubiertos. Tienes que aplicar de nuevo en la cena está un poquito descubierto, y aquí vuelve a hacer otra vez otro pico, y vemos que a la hora de dormir también aquí tenemos bien cubierta la dosis de insulina. Aquí vemos lo que hace la insulina de la glargina y lo que más o menos lo que hace la NPH. Vemos cómo no hace picos, cómo a la hora de dormir, que es cuando se vuelve a disminuir. Y pues aquí estarían los picos prandiales, ¿no? Los cubre prácticamente todos, aunque no del todo. Y insulinas NPH, que realmente vamos a ver ahorita adelante que inicia con una aplicación al día, pero lo más ideal es hacer aplicaciones al día, porque solamente si tuviera una, pues no alcanzaría a cubrir todos los picos prandiales. Y pues aquí está un esquema basal bolo que vamos a ver más adelante, cómo está aquí la insulina basal emulando la insulina basal endógena, y cómo damos nosotros los picos de Lispro y de Aspart, de insulina ultra rápida, tanto en el desayuno como en la comida, como en la cena. Y a la hora de dormir. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿La glargina siempre se pone a la hora de dormir? Lo más recomendado es que se ponga a la hora de dormir. Porque, pues, bueno, puede ser antes, sobre todo es antes de que cenen. O sea, no es tanto antes de que se vayan a dormir y se la ponen. No, tiene que cenar algo antes para que, acuérdate que el comienzo de acción es 1 hora y media. Entonces, en esa hora y media, si no le das algo para que queme, le puede dar una hipoglucemia al paciente. Pero también se puede aplicar en la mañana, sobre todo. En la mañana también se puede aplicar, aunque lo que para evitar hipoglucemias. Aunque lo que recomienda ahorita la guía de la NPH es nocturna.
primero. Ok. Pero más que nada, sobre todo la NPH, la galargina, hay médicos que la ponen en la noche, hay médicos que la ponen en la mañana, pero a veces depende más de la necesidad de tu paciente. A veces el paciente pues trabaja, está muy apurado, y si se la dices que se la ponga en la mañana, no se la va a alcanzar a poner o se le va a olvidar. Entonces, por eso a veces se recomienda más en la noche, porque pues, el paciente llega tranquilo de trabajar y ya no tienes la posibilidad de que vaya a omitir la dosis de insulina. Aunque si trabaja en la noche, pues mejor pónsela en la mañana, ¿no? Volvemos a lo mismo. Ok, gracias, doctor. Dani, pasa? soy yo. También en pacientes muy descontrolados existen algunos esquemas con glargina cada 12 horas. Lo usan más los endocrinos, pero si son pacientes muy descontrolados, sí se puede utilizar hasta cada 12 horas y ahí se la pondrían mañana y noche. Porque en esos pacientes muy descontrolados la vida media de la glargina disminuye y puede ser de 12 o 14 horas en vez de 18 a 24. Entonces, también se pudiera utilizar cada 12 horas en casos muy específicos. Lo que sí es importante con la glargina es que lo posible ponerlo siempre a la misma hora. Exactamente. Sí, eso es muy cierto. ¿Algo más? ¿No? Y bueno, aquí también vemos los mismos picos de insulina con las insulinas rápidas. Ahora, ¿cómo se va a conservar la insulina? ¿A dónde le vas a decir a su paciente que la ponga en el refrigerador? La insulina, según la FDA, tiene que estar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. No se debe de congelar. Y los frascos o cartuchos suministrados por los fabricantes sin refrigeración aproximadamente pueden durar hasta máximo 28 días en una temperatura de 15 a 30 grados. Entonces, como podemos ver aquí en el refri, podemos ponerla en todos los lados del refri que ustedes quieran, menos en la puerta. ¿Por qué en la puerta no? Porque tiene la mayor variabilidad de temperatura, porque está abierta y cerrada constantemente. Entonces, si el paciente no le dicen que no la ponga en la puerta, la insulina se va a desnaturalizar y va a perder sus propiedades porque va a cambiar su temperatura y se va a inyectar algo que no le va a hacer efecto. Entonces, ahí es cuando los pacientes llegan con ustedes con dosis de más de 30 unidades de insulina al día, pero pues nunca se les ocurrió preguntar a dónde guardaban la insulina. Entonces, se está echando insulina que se echa a perder, y que tampoco la congelen, porque hay pacientes que me tocó ver en el servicio social que metían la insulina al congelador y luego la descongelaban a baño María cada vez que se la ponían. Entonces, pues prácticamente no se estaban aplicando nada. Entonces, ¿cuándo vamos a dar insulina en un paciente con diabetes tipo 2? Obviamente sabemos que con la diabetes tipo 1 es de ley, ¿no? Es el tratamiento de base, es el inicial. Pero en pacientes con diabetes tipo 2, las guías de la ADA, dependiendo de lo que tú necesites. Como vimos, el algoritmo es dependiendo de lo que tú busques en el paciente. Obviamente, ahorita vamos a ver, o sea, si quieres que el paciente baje de peso, no le vas a poner insulina como primera opción, ¿no? Es más que nada tener el sentido clínico. Aquí las acotaciones que nos hace las guías de la ADA 2020 es que tenga una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 10. Las guías de práctica clínica mexicana todavía lo dejan en 9%. Pueden ocupar la guía que ustedes, con la que ustedes más se acomoden, pero les repito, ahorita vamos a ver algunos ejemplos del sentido clínico que deben de tener ustedes para iniciar insulina. Con una glucosa en sangre que sea mayor o igual a 300, pero que tenga síntomas o datos de catabolismo. Síntomas de diabetes o datos de catabolismo, también podemos iniciar insulina. O que tengan hemoglobina glucosilada fuera de metas con 1 o 2 fármacos hipoglucemiantes orales. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que les llega a su consulta de primera vez gordito, índice de masa de 35, no se sabe diabético, ya se hizo unos laboratorios porque se sintió mal y tuvo glucosa de 250 en ayuno, verificado por duplicado, ya es diabético, ¿no? Le iniciarían a él insulina y tiene aparte, le hacen, en los centros de salud hay aparatitos que hacen la hemoglobina glucosilada capilar, le sale con una glicada de 11. ¿Le van a iniciar insulina a ese paciente de primera instancia? Ajá. Se iniciarían como, bueno, lo primero obviamente es el cambio del estilo de vida, tratar de
de infundirle eso al paciente y comenzar probablemente con hipoglucemiantes orales. Ajá. Exactamente, acuérdense que la primera línea de tratamiento de la diabetes es metformina más estilo de vida. Entonces, el paciente cumplía que tenía hemoglobina glucosilada mayor a 10, por supuesto, lo cumplía, estaba en 11, ¿no? El ejemplo. Pero si ustedes le inician insulina a un paciente que ven la primera vez que no se sabía diabético, se va a espantar, no se la va a poner y aparte de todo, se van a tardar demasiado en explicarles lo que yo les voy a explicar. Entonces va a ser algo que no, o sea, no debe de ser. Y aparte, como yo les dije, la insulina promueve la lipogénesis. Entonces, si es un paciente que está gordito, obviamente es que tiene insulina para poder hacer la grasa, ¿no? Entonces, como moraleja, si el paciente les llega de primera vez con diabetes y no se sabía diabético, no tiene insulina y está gordito, pues es porque tiene insulina para poder hacer la grasa. Entonces, ese paciente todavía tiene una reserva pancreática de insulina. Contrario a que si les llega el típico paciente que tiene todas las 4P que antes se conocían y tiene pérdida de peso muy sustancial y ya lo ven flaquito, a ese paciente le falta insulina. Entonces, es ahí donde tienen ustedes que tener el ojo clínico para saber a quién le pueden iniciar insulina a lo mejor de primera instancia o con quiénes pueden esperar, porque hay pacientes que pueden llegar con glicada de 11, pero que revierten a los 2 o 3 meses con puros hipoglucemiantes orales y cambios en el estilo de vida. ¿Ok? Dani, ¿Qué pasó? nada más quería comentarles algo. Tomen en cuenta que, como lo dices tú, sí hay que tomar en cuenta la condición social, clínica, económica del paciente para saber si le puedes dar insulina o no. A lo mejor, como dices tú, si es una viejita de 90 años que son bien rejeras y necias, valdría la pena considerarlo. Pero acuérdense que hay una tabla que te dice hasta cuánto le puedes bajar de hemoglobina glucosilada con cada acción. Por decirte, leo una, las biguanidas tienen un descenso de la hemoglobina glucosilada de 1 y hasta máximo 1.5%. Entonces, si tú tienes un paciente con hemoglobina glucosilada de 12, difícilmente lo vas a llevar a 7 con puro ejercicio, dieta y con metformina. Entonces, valdría la pena sondearlo, darle chance a lo mejor un par de meses con fármacos, pero a la segunda aventarle de sopetón que probablemente va a necesitar insulina. Porque si no conjuntas estas estrategias farmacológicas y no farmacológicas, no lo vas a llevar a metas y tiene mucho riesgo de complicaciones, desde luego. Nada más eso. Sí, exacto, como dice, gracias. Lo que dice el doctor Reina es muy cierto, porque si al paciente ustedes no lo preparan, o sea, lo recomendable, el tip que les puedo dar es cuando tengan un paciente que ustedes le quieran poner insulina, no se la pongan así como de sopetón, sino que váyanselo preparando. Señor fulanito, tiene usted la glucosa muy alta, no se está controlando con sus medicamentos tomados, quisiera que le inyectaran, que le pusiéramos insulina, y la primera vez te va a decir que no. Le explicas todo lo que le puede pasar si no tiene la insulina, o ya le dices que generalmente ya todos llegan con cierto daño renal o con tasa de filtrado glomerular, inclusive ya enfermedad renal grado 2 o 3. Entonces ya con que tú les digas a los pacientes que tienen un problema, ya cuando saben que tienen un problema es cuando van a empezar a tomar medidas. Esto se llama las etapas del cambio y les recomiendo que la lean, porque como tal las etapas del cambio y las fases del duelo tienen mucho que ver en el tratamiento de la diabetes, porque ahí vamos a saber si está en qué fase, a dónde vamos a intervenir. Entonces sí es muy cierto esto, porque no todos los pacientes les van a aceptar la insulina en la primera vez. Y pues tienen que hacer ese labor de convencimiento ustedes. Entonces aquí vamos en rasgos generales el algoritmo. Vemos aquí, si tiene enfermedad cardiovascular, le iniciamos un fármaco, le iniciamos otro. Su última opción también es insulina, ¿no? Si tiene falla cardíaca, también es su última opción. Le meten SGLT2, le meten análogos de GLP-1, no funciona, tienen estas opciones o también insulina. Vemos que ya la insulina ya está siendo desplazada, ya no es tanto la primera o inclusive hasta la segunda línea de tratamiento. Si obviamente aquí, como dice el algoritmo, quieres minimizar la hipoglucemia, obviamente lo último que le vas a dar va a ser insulina basal. Si tienes que minimizar la pérdida, o sea, si quieres minimizar la ganancia de peso, pues que les dije que la insulina sube de peso, obviamente le van a poner lo último que le van a iniciar va a ser insulina. Ajá. Y también para ver si el costo es mayor al beneficio, si el problema es el costo, obviamente tampoco le van a iniciar insulina de primera vez. Ajá. Porque como ya lo vimos en los precios, la insulina no la puede costear cualquiera. El salario mínimo de ahorita creo que ya subió a 100 y cachito, ¿no? Entonces le va a alcanzar nada más para comprarse una caja de 5 plumas a su paciente de Degludec.
al mes y ya no va a poder comer en todo el mes. Entonces, es importante que también sepan más o menos los precios, porque muchas veces están en el centro de salud y si están con glargina, se les acaba la glargina y, oh sorpresa, la tiene que comprar el paciente, entonces no se la va a poder poner. Y si no se la va a poder comprar, pues va a tener una falla en su tratamiento y no va a tener buen apego. Entonces, eso es donde entramos también nosotros. Tienen que ver cuándo es necesario de verdad ponerle insulina al paciente, porque si no tiene para comprarla, cuando no haya en su centro de salud, va a regresar muy descontrolado y todo lo que ya ganaron con la insulina que a lo mejor tenían en el centro de salud lo van a perder. Y bueno, vamos a seguir con lo de los automonitoreos. Entonces, los automonitoreos, primero hay que saber cuáles son las metas de control, ¿no? Estamos en ayuno de 80 a 130, 2 horas postprandiales tiene que ser menor de 180 y a la hora de dormir de 80 a 150. Esto lo tienen que saber los pacientes y anótenselos los que se puedan hacer monitoreos, porque deben de saber cuando la glucosa deja de ser normal, porque luego llegan con ustedes y les dicen, ¿cuánto maneja más o menos de glucosa? No, pues en ayuno como 150, está bajita. Pues no, obviamente no. Está 20 miligramos arriba de lo que debería de ser. Entonces, grábensela, que se les graben las metas de tratamiento a los pacientes. Entonces, ¿cuándo va a ser la frecuencia del automonitoreo? Hay que individualizarlo. Realmente no es lo mismo en todos los pacientes. En el diabético tipo 1, ese sí tiene que ser prácticamente cada vez que coma y antes de comer se tiene que hacer monitoreos. Y a las 2 de la mañana, por si tiene riesgo de hipoglucemia. De 4 a 6 veces al día. Se tiene que hacer en ayuno, antes de las comidas, a la hora de dormir o antes del ejercicio. Porque todas estas son condiciones que te pueden hacer un riesgo que tengas hipoglucemia. Ajá. Si tienes ayunos muy prolongados, va a ser hipoglucemia. Otra de las cosas que también tienen que tener en cuenta son los hábitos alimenticios. Si un paciente no tiene horarios fijos de alimentación o no es tiene un trabajo muy demandante, es chofer, yo qué sé, no es tampoco muy adecuado iniciar la insulina porque le van a dar hipoglucemias. Si maneja maquinaria pesada, también hay que tenerlo en cuenta porque en una hipoglucemia el paciente puede perder el conocimiento y se puede morir. Entonces también antes de manejar vehículos, como les dije, hay que también hacerse monitoreos y ante sospecha de hipoglucemia y después de tratarla, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. El monitoreo postprandial, ¿para quiénes está indicado? Para pacientes que tienen la hemoglobina glucosilada alta, pero la glucosa en ayuno en rango, que eso a veces es bastante común. Cuando vas a intensificar un esquema de insulina, intensificar es que ya tienes un basal y le vas a poner insulina cada vez que coma, insulina prandial rápida, hay que hacerle monitoreos postprandiales. Los problemas de control glucémico también hay que hacerles monitoreo postprandial y al estar bajo un régimen alimenticio. Entonces, como mantra, apréndanselo, la insulina basal se ajusta con la glucosa en ayuno y antes de la cena. Y la insulina prandial se va a ajustar con la glucosa postprandial. Ajá. Porque esto lo vamos a ver en este momento. Entonces, según el algoritmo de la ADA, ¿cómo empezamos? Insulina basal. Aquí te dice, empiezas con una basal o NPH, análogo o NPH a la hora de dormir. O sea, le pueden poner glargina o NPH a la hora de dormir. Lo más recomendable, pues, es NPH. ¿Cómo le van a iniciar? 10 unidades al día, que es una dosis de seguridad, en la cual te aseguras de que no hagan o no tiene muy bajo riesgo de hipoglucemia, o de 0.1 a 0.2 unidades kilogramo de peso. ¿Cómo lo vamos a valorar? Le tenemos que aumentar 2 unidades cada 3 días hasta que alcancemos la meta. Para esto, obviamente, el paciente te tiene que mandar sus monitoreos de glucosa en ayuno. Hasta que no, y todas estas metas se tienen que lograr sin que el paciente presente una hipoglucemia. En caso de que el paciente tenga hipoglucemia, determinamos su causa, y si la causa no es clara, vamos a reducir la dosis de insulina de 10 a 20% la que ya tenga. Ajá. Entonces, esto morado lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ¿cómo se ajusta un esquema de insulina? Cada 3 días. Vamos a aumentar 2 unidades si 3 días seguidos la glucosa basal está arriba de las cifras objetivo, que era mayor de 130, ¿no? Vamos a aumentar 4 unidades si las glucosas basales son arriba de 180. Vamos a disminuir 2 unidades si 2 o 3 días consecutivos su glucosa es en rango normal. Y si hay una hipoglucemia, vamos a disminuir 4 unidades o de 10 a 20% de la dosis de insulina basal. Ajá.
Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos un paciente masculino de 50 años con diabetes tipo 2 de 2 años de diagnóstico. Está manejado con metformina cada 8, glibenclamida 2 tabletas cada 12 horas. Acude a su consulta de control de enfermedades crónicas, refiere que ha perdido 8 kilos en 3 meses, con los siguientes laboratorios. Tiene una glucosa en ayuno de 140, una creatinina de 0.8, un BUN de 20, LDL de 130, triglicéridos de 250 y una hemoglobina glucosilada de 12.5. Con un peso y una talla de 80 kilos y 1.70 metros. ¿Qué le vamos a hacer a este paciente? Díganme. Luis Doroteo, dime, ¿qué le vas a hacer al paciente? Vamos a tomar sus glucosas en ayuno. ¿Importa? Ok, ya tienes un paciente que tiene dosis máxima de todos sus hipoglucemiantes orales que ha estado tomando y que ha perdido peso y tiene una hemoglobina glucosilada de 12.5%. ¿Cuáles eran los criterios para insulinizar al paciente? Sí, efectivamente, con una hemoglobina glucosilada más de 10 y una glucosa en ayuna sérica de más de 130. 130, más de 130, pero con síntomas. Ok, Laura, ¿cuánto le iniciarías de insulina a este paciente? Bueno, se la calcularía de 0.1 unidades por kilogramo. ¿Cuántas unidades te salen si la calculas a 0.1? Voy. 8 unidades. 8. Sí. Ajá, y si se la calculas a 0.2, ¿cuántas le van a salir? 16. 16 al día. ¿Por qué a lo mejor iniciamos una? Por eso está la cifra de seguridad. ¿Qué te parece si le iniciamos 10 unidades de insulina? ¿No? Estamos en un punto medio, seguimos en rango terapéutico, ¿no? Entonces le vamos a iniciar 10 unidades de insulina subcutáneas 30 minutos antes de cenar y que suspenda la glibenclamida, porque ¿por qué no puedes dar glibenclamida e insulina al mismo tiempo en este caso, Laura? Porque tiene mayor riesgo de hipoglucemia. Realmente aquí en este caso no es tanto por el riesgo, sino porque estamos viendo que prácticamente su reserva pancreática de insulina ya se terminó, está con dosis máxima de un secretagogo, que literalmente lo que hace es exprimir la insulina del páncreas y sigue con descontrol glucémico. Entonces no es tanto por el riesgo de hipoglucemia, sino que la glibenclamida ya no le está funcionando. Entonces, si quieres el efecto de bajar la glucosa, pues nada más dejarle la insulina es lo más adecuado. Entonces, el paciente le envía los siguientes monitoreos de glucosa los siguientes días. En ayuno 180, postprandial a 2 horas. ¿Cuál es su conducta terapéutica? ¿Qué le vas a hacer al paciente, Iván Vázquez? Hola, pues yo veo que, a ver, tienen ayuno 180, teníamos en ayuno 140. Entonces, no me está respondiendo al tratamiento que implementé. Y todavía sigue fuera de rango terapéutico de meta que la quiero llevar. Ahí tengo 2 opciones. Eso fue cuando se supone que debo de titular la dosis de cada insulina 3 días. cada 3 días, 2 unidades. Entonces, si ya tuviera cubierto este criterio, voy a titularle la dosis y le aumentaría 2 unidades. Normalmente, se supone que la dosis de seguridad es 10 unidades. Entonces, si ya le tengo en 10 unidades al día, le puedo dejar en 12 unidades. Y de ahí volver a hacer otro control en 3 días. Exactamente, vamos a aumentar 12 unidades al día. Entonces, si a pesar de esto y le seguimos titulando la insulina, no alcanza la hemoglobina glucosilada del objetivo o ya tiene una dosis de insulina basal mayor a 0.5 unidades por kilo de peso y la glucosa en ayuno está en objetivo, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos 2 opciones según los algoritmos de la ADA. Podemos convertir el régimen a 2 veces por día de insulina, o sea, le agregas otra aplicación más, o a esa basal le agregas una insulina prandial. Vamos a empezar a ver lo que es mejor convertir el régimen de insulina 2 veces al día. Vamos paso por paso, ok. Pues, ¿cómo vamos a iniciar un régimen de 2 veces al día? Ya tenemos la NPH, ¿no? Entonces, se la fuimos titulando a nuestro paciente cada 3 días y supongamos que alcanzó 30 unidades, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 80% de esa dosis total de insulina nocturna, o sea, ese 100% le vamos a quitar el 20%, ¿no? O sea, vamos a multiplicar, por ejemplo, tiene 30 por 0.8,
y esa es la dosis que va a tener de insulina. Y esa insulina se va a repartir 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Lo mismo, ¿cómo lo valoramos? Cada 3 días o 2 veces por semana le vamos agregando de 1 a 2 unidades o de 10 a 15% si no alcanza los rangos terapéuticos. Lo mismo para la hipoglucemia. Entonces, su paciente, el anterior, continuó enviándole monitoreos de glucosa y usted realizó los ajustes pertinentes hasta alcanzar las 30 unidades al día. 3 meses después va a su consulta, acude con glucosa de 120 y una hemoglobina glucosilada de 9. ¿Cuál es la modificación que realiza el esquema? Vamos a ver, Selene. ¿Qué piensas de esto? Pues para empezar no está en metas terapéuticas, porque la hemoglobina glucosilada está en el 9% y la meta pues sería por lo menos el 7%. Entonces pues podríamos hacer ese ajuste de, bueno, dividirla como había hecho los 2/3 en la mañana y el tercio en la noche. A ver si le funciona de esta manera. Entonces, vamos a multiplicar el 80% de 30 son 24 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, estas 24 las dividimos entre 3, nos va a salir 8 unidades. Entonces, ¿cómo va a ser su indicación? Vamos a poner en la receta insulina NPH, vamos a aplicar 16 unidades 30 minutos antes del desayuno y 8 unidades 30 minutos antes de la cena vía subcutánea. Y es bien importante que le pongan hacia su receta, antes del desayuno y antes de la cena, porque si no el paciente se la va a poner a la hora que quiera y va a ser hipoglucemia. Ya sabemos los picos, qué es lo que abarcan, entonces sí es muy importante que se la pongan antes de que coman o que aseguren una comida. ¿Ok? Entonces, su paciente les va a enviar después los monitoreos 3 días después. Tiene una glucosa en ayuno de 150 y una glucosa precena de 200. ¿Cuál es el esquema que cómo le vamos a ajustar a este paciente? A ver, ¿a quién no le hemos preguntado? A Magali. Ok, nos dice... ¿Qué ajuste le vamos a realizar? A ver, ¿quién quiere contestar? Se volvería a valorar, ¿no, doctor? Ajá. ¿Qué le volvemos a valorar? ¿Ese es donde se incrementaría de 1 a 2 unidades o del 10 al 15%, 2 veces por semana? Ajá, te está mandando monitoreos 3 días después y dice que en ayuno tiene 150. ¿Está en la meta de ayuno? No. No. En la glucosa precena está en 200. ¿Está en meta? No, tampoco. Ok, entonces, la insulina que se va a ajustar con la glucosa de ayuno va a ser la insulina nocturna, porque ahí es donde vas a ver reflejada la dosis que le diste. Y la glucosa precena te va a servir para ajustar la insulina que le pones en la mañana. Entonces, recordando que les dije que la insulina cuando tienes más de 130, pero menos de 180, le va subiendo 2 unidades. Pero como decía en los ajustes, si tú tienes una glucosa arriba de 180, tienes que subirle 4 unidades. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Le vamos a aplicar 16 unidades más 2 unidades predesayuno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y le vamos a aplicar 8 unidades más 2 unidades para que quede 10 precena. Esto de que ustedes la modifiquen más o menos de lo que puede ser mayor de 180, ustedes también pueden definir, porque también tienen que ver el riesgo de hipoglucemia. Entonces, en este caso, a este paciente nada más le aumentamos 2 unidades, porque como apenas está empezando a usar insulina, no sabemos qué tanto riesgo de hipoglucemia tenga. Entonces, siempre hay que tener ese cuidado, porque no es muy conveniente, o sea, tampoco es muy conveniente que tenga la glucosa alta, pero tampoco es muy conveniente que la tenga muy bajita. ¿Ok? Entonces, la insulina NPH vamos a aplicar 18 unidades 30 minutos antes del desayuno y 10 unidades antes de la cena. ¿Correcto? Ok.
Si no Una se pregunta. controla, ¿qué pasó? Si fuera ya un paciente conocido, diabético de larga duración, entonces sería en la presena 8 unidades más 4 unidades, Más porque bien, está más de 180. más bien sería, acuérdate, más bien sería en la predesayuno, porque acuérdate, otra vez, la insulina que tú vas a ajustar, o sea, con lo que tú vas a ajustar la insulina nocturna es con la glucosa de ayuno, porque si tú la pones en la noche, la ves reflejada en la mañana, ¿ok? Y con lo que tú vas a modificar la insulina antes de cenar, digo, con lo que tú vas a modificar la insulina, perdón, que te pones en la mañana, es con la glucosa antes de cenar, porque es ahí donde vas a ver qué tanto efecto tiene. Ajá. Ajá. Entonces ahí es donde ajustas el esquema. ¿Sí me entendiste más o menos? Ok. ¿Sí? ¿Me entendiste o me Sí. regreso? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a ponerle estos niveles de insulina. Entonces, si su paciente sigue sin controlar, se sigue renuente, le agregamos una insulina cuando coma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta insulina, si es adecuada, acuérdense que la única insulina que se puede mezclar con otras es la NPH. Entonces, ¿dónde le vamos a poner la insulina prandial? En la dosis, en donde tenga su comida más abundante o donde ustedes, como ya le han pedido monitoreos postprandiales, en donde tenga su mayor glucosa postprandial. Pues generalmente los mexicanos, ¿dónde es que comemos más? Pues a la hora de la comida, ¿no? Generalmente casi no desayunamos y casi no cenamos. Generalmente es a la hora de la comida donde más tenemos la mayor carga calórica. Entonces, siempre hay que preguntarle eso al paciente. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a agregar 4 unidades al día o 10% de su dosis basal. Ajá. Si la hemoglobina glucosilada es menor de 8, le vamos a disminuir la dosis basal a 4 unidades al día o 10%. Ajá. O sea, ¿cómo es esto? Ya tenía la dosis basal a lo mejor 30 unidades al día, ¿no? Ya divididas entre los dos horarios. Si tiene una hemoglobina glucosilada arriba de 8, le van a agregar así las 4 unidades a la hora de comer. Ajá. Pero si tiene la glucosilada menor de 8, eso que le agreguen ustedes de insulina prandial, se lo tienen que quitar a la de base. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes tienen 30 y le van a agregar 4 y tiene menos de 8 de glicada, pues le van a quitar esas 30, de esas 30 le van a quitar 4, les quedan 26 y ya esas 4 se las mueven antes de comer. ¿Ok? De esta le vamos a incrementar igual 1 a 2 unidades 2 veces por semana y lo mismo para lo de la hipoglucemia. ¿Ok? Entonces, este paciente regresa 3 meses después con los ajustes que usted le realizó. Ya se aplica en este momento 20 unidades de insulina del predesayuno y 15 unidades precena, ¿no? Le siguieron ustedes haciendo ajustes y queda de esta manera. Y presenta los siguientes laboratorios. Tiene una glucosa de 110 con una hemoglobina glucosilada de 8%. ¿Qué le vas a modificar en el esquema de insulina, Ariadne? Sí, ¿qué pasó? Tuve el video y el audio. Le agregaría las 4 unidades, pero de una insulina prandial. Ajá. Como la hemoglobina, bueno, es que está en 8, no sé si es igual o menor a 8. La guía te dice menor de 8. No te dice igual, te dice menor de 8. Está en 8. Ah, ok. Entonces mantendría la basal igual y solamente agregaría las 4 unidades al día de la insulina prandial. Exactamente. Entonces vas a... Ajá. Perdón, sí. ¿Qué decías? No te escuché. Ah, que en la comida que sea más abundante o con mayor glucosa postprandial. Exactamente. Entonces el señor te dice que él come mucho a la hora de comer. Valga la redundancia, ¿no? Entonces agregas 4 unidades de insulina ultra rápida antes de comer, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser tu indicación? Insulina NPH, se va a seguir aplicando 20 unidades 30 minutos antes del desayuno, 15 unidades a 30 minutos antes de la cena, y le vas a aplicar insulina rápida o ultra rápida. Para mi gusto, bueno, para lo que puede ser más adecuado, pues la insulina ultra rápida, porque como vemos, solamente te va a abarcar el pico de alimentación, no más.
y la insulina LPH todavía te puede seguir abarcando, digo, la insulina rápida regular todavía te puede seguir abarcando más del el periodo interprandial. Entonces tienes mayor riesgo de que caiga en hipoglucemia tu paciente. Entonces le vamos a poner insulina Lispro, le vamos a aplicar vía subcutánea 4 unidades 15 minutos antes de la comida. Recordemos que es 15 minutos lo que va a hacer el efecto. Entonces, cuando le pongan insulina prandial a su paciente, sí o sí les tiene que jurar que va a comer después de que se la pone. Porque si se la pone y no come, va a ser una hipoglucemia y va a ser una hipoglucemia bastante grave. ¿Correcto? Entonces, hablando de hipoglucemias, su paciente aquí le refiere que 3 días seguidos a las 2 a.m. se despierta de manera súbita con diaforesis, con ansiedad y náuseas sin llegar a la emesis. Toma las glucemias capilares y van de 55 a 60 miligramos. ¿Qué ajuste le realiza la insulina? Tania. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué le vamos a modificar a este paciente que ya nos hizo hipoglucemia en la noche? Bueno, vamos a determinar la causa y si la causa no es clara, por ejemplo, si no fue porque no comió o algo así, se le va a reducir a la dosis que tiene del 10 al 20% de la basal. Ok, entonces, ¿qué le vamos a hacer a este paciente? Como bien dijo la compañera, entonces, vamos a multiplicar las 35 por el 10%, nos va a salir 3.5. Pues obviamente, ¿dónde vamos a decir que se deje de poner 3.5, no? Entonces la redondeamos a 3 unidades. ¿Y a cuál le vamos a disminuir? ¿A dónde fue que hizo la hipoglucemia? En la noche, ¿no? Entonces, acuérdense que si hace hipoglucemias nocturnas o hace hipoglucemias cuando se despierta en ayuno el paciente, ¿a cuál le tenemos que mover? A la insulina de la noche. Entonces, a estas 3 unidades de insulina se le van a disminuir a la nocturna, ¿sale? Entonces, se aplicaba 15, ahora se va a aplicar 12, entonces se va a seguir aplicando 20 unidades en el desayuno y 12 unidades antes de la cena. ¿Por qué aquí les puse 2 de la mañana? ¿Ustedes conocen lo que es el efecto ALBA y el efecto Somogyi? Que lo vamos a ver más adelante en hipoglucemia en la clase de Ivonne. ¿Cuál es el efecto ALBA, Erandi? Erandi. ¿O quién quiere contestar? El efecto ALBA es una hiperglucemia nocturna y es debido a una dosis, pues, digamos, deficiente para el control de la glucemia nocturna. Entonces, el tratamiento es aumentar la dosis de insulina. Más que nada la hiperglucemia va a ser a nivel más un poquito más a las 6, a 5 o 6 de la mañana, porque es cuando el efecto ALBA se da por el pico de cortisol que hay todos los días en la mañana. Entonces, como bien dijo Iván, si tienes un pico en la mañana de todos los días, amanece la paciente con 300 de glucosa, es porque hay que aumentarle la dosis nocturna de insulina. ¿Y cuál es el efecto Somogyi? ¿Quién me quiere contestar? Es lo contrario, ¿no? Que si tienes una hipoglucemia, los efectos contrarreguladores van a tratar de compensar esa hipoglucemia. Exactamente. Entonces, como este paciente seguramente no nos dio monitoreos de cuando se despertó o a las 8 o 10 de la mañana, pero este paciente puede estar haciendo hipoglucemias a las 2 o 3 de la mañana y a las 8 de la mañana ya está en 300, precisamente por lo que tú comentaste, por ese efecto contrarregulador que realiza el glucagón, el cortisol, liberan más glucosa del hígado y pues hay un efecto rebote. Entonces, por eso es muy importante, ¿esto a qué se traduce? Una de dos, o el paciente no está cenando lo que debe de cenar y no está quemando los carbohidratos necesarios con esa insulina, o le estás poniendo más insulina de la que es necesaria. Entonces, como en este caso, ¿o qué haces? O le dices a tu paciente que cene mejor
y le preguntas, ¿qué cena? Y todos te van a decir, no, pues ceno un pan de dulce y un café. O sea, prácticamente está cenando nada, ¿no? Está cenando engrudo, harina con agua. Entonces, ahí es donde también tiene que ser el hincapié, no, señor, usted tiene que comer más en forma, hágase, no sé, un sándwich, unas pechugas, vuelva a comer lo que usted comió en la comida, pero una ración más chiquita, porque si no, van a seguir haciendo hipoglucemias y el descontrol va a terminar siendo el mismo. Entonces, por más que ustedes le muevan a la dosis de insulina, el paciente va a seguir descontrolado en la mañana, ¿correcto? ¿Hasta el momento alguna duda o alguna pregunta? Nada más para agregar también, con respecto al tratamiento de la hipoglucemia, si llegara a presentarse como en este caso clínico, aparte de las modificaciones que ya hicimos, también la ADA menciona aumentar un refrigerio o una colación antes de dormir del paciente y pues como base de tratamiento de hipoglucemias, nunca debemos de dejar el mismo tratamiento al paciente, lo tenemos que valorar y también brindarle educación para que reconozca los datos clínicos o síntomas de hipoglucemia y también a sus familiares para que puedan tener como también algo de acción en el momento y poder brindar, porque en este caso clínico pues teníamos según la ADA, un nivel 1 de hipoglucemia y entonces la podíamos tratar con carbohidratos de alto contenido de glucosa. Exactamente. De eso, de hecho, vamos a hablar ahorita un poquito más adelante de complicaciones. Ahí también les digo más o menos. Ya no voy a ahondar mucho en hipoglucemia porque eso lo va a decir Ivonne, pero por ejemplo, ¿qué puede hacer el paciente cuando cae en hipoglucemia en su casa, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Correcto? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario más? Gracias, Iván. Yo sí tengo una duda, doctor. Creo que fue en la diapositiva pasada en la que habíamos agregado las 4 unidades antes de la hora de la comida, ¿no? Ajá, ¿qué pasó? O sea, ahorita ya en la última diapositiva que el paciente llegó a como a un nivel de hipoglucemia, ¿esa se la sigo dando? ¿Esas 4 unidades a la hora de la comida? Sí, porque acuérdate que la que se afectó fue la de la noche, la de las 2 de la mañana. Entonces, ¿tú cómo vas a saber que está bien controlado, que no va a caer en hipoglucemia? Porque le pides el monitoreo 2 horas postprandial. Entonces, tú le vas a decir al paciente, ¿se va a poner su insulina? 15 minutos antes de que coma. En cuanto usted dé la primera cucharada de comida, va a contar 2 horas y se va a tomar la glucosa. Entonces, acuérdate, la glucosa prandial se ajusta, la insulina prandial se ajusta con la glucosa postprandial. Ajá. La insulina matutina, la insulina matutina la ajustas con la glucosa antes de cenar. Ajá. Ok, sí, gracias. Ok. Entonces, por eso en este caso es una muy buena observación. Lo que vas a modificar, pues es la insulina que te está causando esa hipoglucemia, porque para ese entonces a las 2 de la mañana la insulina Lispro ya dejó de hacer el efecto. ¿Sale pues? Entonces, ya tenemos aquí. Ahora, no se controla su paciente, sigue con hemoglobina glucosilada arriba de 8. Tienen 3 opciones. Las guías de la ADA, bueno, tienen 4 realmente en el algoritmo y todas están así como a diferente nivel. Le puedes dar inyecciones adicionales de insulina prandial al paciente, o sea, le sigues haciendo monitoreo si dices, bueno, es que en el desayuno está descontrolado, le agrego otra insulina Lispro ahí. O en la cena también aparece 2 horas después, nada está descontrolado, le vuelvo a poner, le pongo una insulina rápida ahí también. O le pueden hacer un régimen basal bolos completo, o sea, le ponen la insulina basal y una insulina rápida en cada comida, antes de cada comida. O le pueden iniciar insulina automezclada o premezclada, o sea, si ustedes la van a iniciar, por ejemplo, insulina rápida en la mañana y en la noche, pues la pueden combinar con la NPH. Entonces, el paciente en lugar de darse 4 piquetes, nada más se va a dar 2. Entonces, también eso es muy importante, porque si el paciente no le gusta picarse, pues entre más piquetes le pongan, menos se las va a poner. Entonces, en la insulina NPH más rápida mezclada, o sea, la que ustedes le dicen al paciente, póngase en la misma jeringa tantas unidades de NPH y tantas unidades de rápida. Vamos a empezar lo mismo. La dosis, 80% de la dosis actual de la insulina NPH que se había aplicado a su paciente. Ajá. Lo mismo, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche, y le agregas 4 unidades de insulina a cada inyección basal, de insulina rápida cada inyección, o 10% de la dosis basal.
Y la valoración, pues cada componente se va a titular de forma individual. O sea, lo mismo, los monitoreos tienen que ser antes y después de comer. Entonces, si después de comer tiene una hipoglucemia, se la quitas. Si está descontrolado después de comer, se la aumentas. Si antes de cenar está con la hipoglucemia, pues la basal es ahí donde tienes que modificarla, ¿no? Entonces, de nuevo, la insulina rápida se ajusta con las postprandiales, con las glucosas postprandiales. Ajá. Y la insulina basal con la de ayuno y con la de antes de cenar. Ajá. Entonces, aquí hay un esquema muy interesante donde dice cómo iniciar la terapia basal bolo completa, cómo iniciar con una intensificación desde una insulina previa o cómo hacer una previa con basal plus. Ajá. Entonces, en la terapia basal bolos le vamos a calcular otra vez. Todo se borra de nuevo. La dosis, lo que ya tenía, lo volvemos lo borramos y es como si volviéramos a empezar desde el principio. Le calculamos ya la dosis 0.3 o 0.5 por kilo de peso, repartimos 50% basal y 50% la dividimos en las 3 comidas en dosis de rápida. Ajá. O le podemos intensificar desde una terapia previa con insulina basal. Ajá. O sea, lo que les dije, nada más le agregas la prandial en la comida. O sea, es lo mismo que agregarle la prandial antes de comer, una sola vez, y una intensificación desde una terapia previa con basal plus. O sea, tú agregas progresivamente, como yo les dije, o sea, dependiendo lo que le haga falta. Ya tenía una preprandial, pero le hace falta otra, pues le agregas una, dos o tres inyecciones, lo que sea necesario. Y esta se va a titular una unidad hasta conseguir que la glucosa postprandial sea menos de 180. Ajá, entonces, imaginemos que su paciente pierde su seguimiento durante 6 meses por motivos de personales y le menciona que se sigue aplicando el esquema de insulina de su última consulta, la que le dejamos con las 4 unidades antes de comer. Le muestra sus laboratorios y su hemoglobina glucosilada de 8 ya incrementó 8.5 y su glucosa en ayuno ya está descontrolada. Y evidentemente, como la insulina lo va a aumentar de peso y el paciente sigue comiendo, pues ya subió de peso, 10 kilos más. Entonces, vamos a intensificar el esquema con una basal bolos completo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿quién me quiere decir? O por dedo. Tú elige, Dani. A ver, David, ¿cómo le vas a hacer una basal bolos a este paciente? Pesa 90 kilos. ¿A cuánto le quieres calcular la dosis? ¿0.3, 0.5? A 0.5 se la calculamos, pero ¿cuánto quedaría? Tú haz el cálculo. David. Perdón, es que no prendí el micrófono ya. A 0.5 con 90 kilos. A 45 unidades. Exactamente. Sí, ¿y qué decía? Decía, lo dividimos. Esa va a ser toda la dosis. La vamos a dividir entre 50 y 50, ¿ok? Entonces, se va a aplicar 22.5, pero como no le podemos decir al paciente que se aplique 0.5 unidades, pues la vamos a redondear a 22. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, se va a aplicar 22 de insulina basal, la que tú quieras, y 22 la vas a dividir en las 3 comidas. Ajá. Yo diría que se pusiera NPH, ¿no? Porque la NPH se puede mezclar, le das menos piquetes, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, se combina con Lispro. Exactamente. Entonces, la insulina NPH, ¿cómo va a quedar? De esta misma dosis, pues vas a dividir como se divide la NPH, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Entonces, si tú divides la NPH entre 3, te va a salir a 7.3, lo redondeas a 7, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el esquema de la basal? Pues quedaría a 7 unidades, o sea, 22 sería tu basal total para 24 horas. Y sí, sería a 14 en la mañana y 7 en la noche. Y 7 en la noche, esa es tu insulina basal, ¿correcto? 14 unidades predesayuno y 7 unidades precena. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo le vas a ajustar el esquema de insulina prandial? ¿Se la vas a poner 777?
pues no queda, ¿verdad? No se ajusta, le tienes que dejar, para que se queden las 22 que le corresponden también prandiales, tienes que agregarle una unidad a una comida. Entonces, por ejemplo, lo que tú puedes hacer en este caso es decirle al paciente en cuál es su glucosa que te traiga monitoreos y cuál va a ser su glucosa postprandial más alta. O le preguntas, come más en el desayuno, come más en la comida y come más en la cena. Entonces, como el mexicano generalmente no cena mucho o no cena prácticamente nada, a ese le vas a dejar la menor dosis de insulina. Entonces, puedes dividir la insulina, 8 unidades en el desayuno, 8 unidades antes de la comida y 6 unidades pre-cena. ¿Ya viste lo que estoy haciendo aquí? Le quité 2 a la cena y se las di a la comida y al desayuno. Y pum, me quedan las 22 unidades. ¿Sí me entendiste más o menos? Sí, correcto. Correcto, ok. Entonces, ¿cómo va a ser su indicación? ¿Cómo va a decir su receta? Se va a aplicar, señor, usted insulina NPH, 14 unidades subcutáneas 30 minutos antes del desayuno y 7 unidades 30 minutos antes de la cena. La va a combinar y se va a aplicar de insulina Lispro, la de la mañana la va a combinar y se va a poner 8 unidades antes de desayunar, 8 unidades en la comida solitas y 6 unidades antes de la cena. Ajá. Dependiendo de su paciente cuántos piquetes se quiera dar, pueden hacer esta receta así, 30 minutos la NPH y 15 minutos antes de los alimentos, o que ya que las combine, ya le ponen en una jeringa, usted va a poner en el desayuno 14 unidades y 8 unidades de Lispro. Y se la va a aplicar 15 minutos antes, porque acuérdense que ya nada más tiene NPH, la jeringa ya tiene Lispro. Entonces, si se tarda en comer, va a ser una hipoglucemia. Entonces, siempre decirle al paciente, júrame por su vida que va a comer después de que se ponga la insulina, o si no, o preferible decirle, si no va a comer, o se le va a olvidar comer, o se le pasa a comer, o se le pasa una comida, no se vaya a poner la insulina. Cuando van al laboratorio, por ejemplo, que van con sus 8 horas de ayuno y en el laboratorio los tardan hasta 2 o 3 horas, no se ponga la insulina, señora, llévese un refrigerio para después de que le tomen la muestra, y ya cuando llegue a su casa, o se pone las unidades, si se llega rápido a su casa, se ponen las unidades de la mañana, o mejor ya se espera hasta las de la noche. O sea, también tienen que hacerle hincapié al paciente, porque si al paciente no le dan esa indicación, o no pregunta, se las va a aplicar y va a quedar en hipoglucemia y se va a desmayar en el laboratorio y la van a llevar a urgencias. Y va a subir interna y le van a tener que hacer su ingreso, ¿no? Porque suben hipoglucemias en medicina interna, sí. Correcto. Entonces, 3 meses después, presenta los siguientes laboratorios su paciente, ya tiene glucosa en 105, ya tiene hemoglobina en 6.9, les enseña sus monitoreos de glucosa capilar, en ayuno tiene 120, postprandial a 2 horas, 150 en el desayuno, 165 en la comida y 145 en la cena. Felicidades, muchachos, ya controlaron a su paciente. Excelente. ¿Y cuánto les costó? Prácticamente 1 año. ¿Sale pues? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces, esto nada más se los dejo rápidamente. ¿Cómo vamos a cambiar de una insulina a otra? Si ustedes tienen NPH y le quieren cambiar a glargina, ¿por qué le cambiarán a glargina? A lo mejor el paciente tiene muchas hipoglucemias con la NPH, como les dije, su perfil de variabilidad es muy alto, entonces pueden hacer muchas hipoglucemias los pacientes que tienen NPH. Y si ustedes le dan glargina, pues obviamente no va a hacer picos, es más conveniente para su paciente. Y entonces, si tiene riesgo de hipoglucemia, se la cambian. ¿Cómo se la van a cambiar? Pueden ponerle una inyección diaria, 100% de la dosis. Ajá. Si tenía una inyección diaria de NPH, 100% de la dosis. Si tenía 2 inyecciones de NPH, igual, le disminuyen del 20 al 30% de su dosis basal y se la dan de glargina. ¿Correcto? De NPH a Detemir va a ser la misma dosis. Si tiene usted un análogo basal o de Gludec, una dosis, unidad por unidad. Si tiene 2 dosis de NPH, le van a reducir igual 20% y se la van a dejar de Gludec. Vean que siempre que le cambian de dosis de NPH a una basal, así análoga, le tienen que disminuir siempre el 20% de lo que ustedes le ponían total. Ajá. Si ustedes van a cambiarle la insulina basal a 2 dosis de premezclada, o sea, ustedes dicen, no, pues la verdad el paciente está muy fifí y no se controla, pero se puede comprar la Mix 25, pues se la pone la Mix 25, lo mismo. O sea, si tenía
por ejemplo, glargina, se la cambian unidad por unidad y la dividen 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Si tenían NPH, lo mismo que se ponía. Si se ponía 20 unidades en la mañana, se va a poner 20 de mix 25. Si se pone 15 unidades en la noche, 15 de mix 25. Es muy fácil, es unidad por unidad. Y es también una manera de intensificar el esquema de insulina. Ajá. Y pues si hay una hipoglucemia, la misma regla. Le van a disminuir del 10 al 20% de la dosis basal. Si ustedes tienen 2 dosis de insulina premezclada o basal bolo con glargina de Temir o de Gludec, ajá, ¿cómo le van a hacer? Van a reducir la dosis previa de NPH de 20 a 30% y van a repartir la dosis de insulina rápida en las 3 comidas. Y si hay hipoglucemia, lo mismo. Ajá. Y si le van a poner una insulina premezclada 2 veces al día, pues ya se los dije, unidad por unidad. Y se titula de la misma manera que ustedes titulan la NPH. Como ya viene premezclada, lo mismo, le bajan 2 unidades, le suben 2 unidades o hasta 4 unidades si tiene glucosas arriba de 180. Ahora, ¿cómo se aplica la insulina? Ustedes dirán, esto está muy tonto, ¿no? O sea, pues es subcutánea. Ok, quiero ver que se lo explican al paciente. Ajá, porque la aplicación de la insulina es muy diferente, por ejemplo, como les aplican a ustedes una vacuna, ¿no? Que también va subcutánea. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración primero? ¿Dónde van a aplicar la insulina? ¿Dónde tiene que llegar la insulina, Vania? ¿A qué tejido llega la insulina? Vania. ¿Quién me dice de mis compas residentes a qué tejido tiene que llegar la insulina? Celular subcutáneo. Celular subcutáneo. Entonces, ¿por qué no debe de llegar al músculo la insulina? Porque da más variabilidad en las mediciones de glucosa, o sea, como que puede absorber más rápido, algunos músculos absorben más rápido el medicamento o la insulina, y eso haría que genere más riesgo de hipoglucemia, o al revés, o al contrario, de que no se absorba como debe de absorberse y pueda generar hiperglicemias. Exactamente, generalmente, como bien dijo Iván, lo que hace la insulina en el músculo es que el músculo absorbe más rápido, el tejido celular absorbe muy despacio. Entonces va a hacer que si se inyecta mal, si llega al músculo, va a causarles hipoglucemias y el paciente se va a dejar de poner la insulina. Y como generalmente no los ve el mismo médico cuando van a consulta muchas veces, pues el médico le va a estar subiendo a tope las unidades de insulina o se las va a estar bajando porque está descontrolado y tiene muchas hipoglucemias. Realmente la hipoglucemia no era por la dosis de insulina, era porque se la ponía mal. Ajá. Entonces, siempre tienen que investigar cuando tengan un paciente, ¿cómo se pone la insulina, señora? ¿Okay? ¿Dónde hay que poner insulina? Pues donde hay grasa, ¿no? En la pancita hay grasa, ¿ok? En el muslo, en esta parte donde está la chaparrera, hay grasa. ¿Por qué no hay que aplicar en el muslo así arribita, en la parte anterior del muslo? Pues porque es músculo, ¿no? Tóquense, pues está durito, ¿no? Es músculo. En las pompis, ¿dónde se debe poner? Arribita de donde está la línea interglútea, ajá, a los lados. ¿Por qué? Porque abajo de la línea interglútea es músculo, ahí van las intramusculares, ¿no? Van aquí de este lado. Y en el brazo, ¿a dónde? Aquí abajo, ¿ok? Entonces, ¿dónde hay grasita? Ahora, ¿qué también tienen que tener en cuenta? Las guías del ADA dicen que hay que rotar los sitios de aplicación. ¿Por qué hay que rotar los sitios de aplicación? ¿Qué le va a pasar al paciente si nada más se pone inyección en la pancita, como siempre se pone? Le da lipodistrofia. Le va a dar una lipodistrofia. Entonces, ¿qué pasa si se inyecta insulina en la lipodistrofia? En la bolita que le sale ahí en el tejido celular. No va a funcionar la insulina. Entonces, lo mismo. Siempre tienen que revisar a sus pacientes la pancita o donde se ponga la insulina. A ver, señor, ¿dónde se pone? En la panza. Tocamos la pancita rápidamente en la consulta. Vemos nosotros que tiene un tejido que es duro, que está organizado. Es una lipodistrofia. ¿Qué le vamos a decir al paciente? No se la ponga ahí, deje descansar ese sitio de aplicación hasta que se desaparezca. Ajá. Entonces, aquí hay un modelo de rotación. Puede ser a lo mejor que si, dependiendo cuántas veces al día se aplique la insulina, ¿no? A lo mejor en el desayuno que se aplique en las pompis, en la comida que se aplique en los brazos, en la merienda que se aplique en las piernas, ¿no? Pueden ser los modelos de rotación. Si se aplica, por ejemplo, una vez al día,
pues por ejemplo, dividimos el cuadrante del ombligo aquí en 4, tenemos que dejar un través de dedo alrededor del ombligo, o sea, no hay que pegar mucho la inyección al ombligo, y cada piquete que le demos en las zonas tiene que tener un través de dedo de separación. Para eso hay plantillas que ahorita les voy a enseñar más adelante que le podemos imprimir al paciente para que sepa dónde ponerse el piquete y cuándo le toca. Entonces, le van a decir al paciente, vamos a rotar, va a dividir usted su pancita en 4 y va a rotar en sentido de las manecillas del reloj. Si se aplica una vez al día, cada cuadrante le tiene que durar una semana. ¿O correcto? Si se aplica 2 veces al día, pues puede aplicarse en diferentes sitios. El chiste es que se las tiene que rotar. Dividimos la panza en 4, dividimos aquí las extremidades, tanto brazos como piernas, en 4 y las pompitas en 4, ¿ok? Entonces, ¿cómo se la va a poner? Lava las manos, su técnica con asepsia y antisepsia. Vamos a girar el frasco para ver que la insulina esté bien, que la insulina sea homogénea, que no tenga alguna partícula extraña. Vamos a limpiar el tapón del frasco con una toallita con alcohol y lo dejamos secar. Ahora viene lo interesante, tiene que tomar la jeringa y el paciente, tiene que jalar el émbolo de la jeringa de insulina, las unidades de insulina que le dijeron que se ponga. Se va a poner 20, tiene que jalarle 20. Y esas unidades de insulina que llenó de aire las tiene que inyectar al frasco. Entonces voltean el frasco y automáticamente por el efecto de bombeo se van a llenar las 20 unidades. Porque muchas veces el paciente está ahí calculando, también tengan en cuenta eso. ¿Quién le va a aplicar la insulina al paciente? Porque acuérdense que a todos nos va a dar presbicia a partir de los 40 años. Entonces, si no se compran lentes o es un paciente viejito que ya no ve de cerca, no se va a poder poner las unidades. Entonces, o va a ser hipoglucemia o se va a descontrolar porque o se va a poner más o se va a poner menos porque no va a haber la graduación de los numeritos. Entonces, si ustedes ven que es un paciente senil, que es un paciente que no ve bien, que tenga alguien que le aplique la insulina y a esa persona que se va a encargar de aplicarle la insulina la tienen que instruir. ¿Sale? Entonces, toma la jeringa y ya si hay burbujas, las eliminamos golpeando ligeramente aquí el barril. Seleccionamos el sitio de inyección. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a con los 2 dedos hacer un efecto de pinza, ¿correcto? No muy acusivo, o sea, no vamos a apretar, le vamos a decir que no apriete ni mucho ni muy poquito, porque si aprieta mucho, no va a servir de nada, ¿correcto? Si aprieta muy poquito, inclusive puede hasta agarrar el músculo, puede aquí aparecer y la inyección va a ser intramuscular. Ahora, otra cosa que tiene que tener en cuenta el paciente y ustedes es de qué tamaño es la aguja, porque hay diferentes tipos de agujas de insulina. Las que nosotros ocupamos para tomar gasos, como esta, mide 13 milímetros la aguja. Entonces, las guías del ADA te dicen que entre más cortita sea la aguja, mejor. Entonces, en las jeringas de insulina, lo más chiquito que van a encontrar son 6 milímetros. En los dispositivos tipo pluma, que esos no se los voy a explicar muy a detalle porque realmente no los tenemos, pero es una pasada, o sea, nada más en los dispositivos tipo pluma, literalmente es una pluma que le van ustedes graduando así la insulina, la van rodando y va ahí, da un clic con cada unidad que ustedes le ponen. Chuc, 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 y el número de clics y ya, se lo aprietan y nada más se lo ponen. Y tienen agujas intercambiables, o sea que son desechables, entonces en los dispositivos pluma van a encontrar de hasta 4 milímetros. Entonces, ¿qué le van a decir a su paciente? Se va a comprar usted de las jeringas que tengan la aguja más chiquita. Y dependiendo de las unidades que le digan que se ponga. Porque pues hay jeringas de 1 mililitro, de 0.5 mililitros. Entonces, si se está poniendo una dosis muy pequeña, pues una jeringa con menor graduación, ¿no? De 0.5 podría ser, ¿no? Que nada más son 50 unidades. Porque se ven más grandes los números y es más fácil que el paciente vea cuántas unidades se va a poner. ¿Correcto? Entonces, también es muy importante el tamaño de la aguja porque te va a determinar a cuántos grados se tiene que aplicar. Entonces, vemos aquí que de 4, 5 y 6 milímetros se aplican a 90 grados. De 8 milímetros todavía la pueden aplicar a 90 grados en adultos, pero en niños y adolescentes, porque van a tener diabéticos tipo 1, a 45. Y si mide lo mismo que la jeringa institucional,
se la tiene que aplicar a 45 grados. Y esto es bien importante porque si ustedes no le dicen de qué jeringa comprar al paciente, va a comprar esta genérica. Entonces se va a aplicar la insulina a 90 grados. Ustedes le dicen, póngase a 90. Va a hacer hipoglucemias porque va a llegar hasta el músculo. Ajá. Entonces, por eso es muy importante que sepan ustedes hasta cuántos milímetros hay de agujas de insulina y a cuánto se la tienen que poner. Pues todo eso les va a tardar, cuando insulinicen a un paciente se van a tardar como 1 hora diciéndole cómo hacer las cosas, ¿sale? Pero va a valer la pena. Y también hacerles mucho hincapié de una jeringa por aplicación o una aguja por aplicación si tienen pluma. Porque si se están poniendo con la misma, no se están poniendo un piquete. O sea, la aguja, si ustedes pueden ver, cuando después de que hacen una aplicación, hay un dispositivo hay imágenes de microscopio electrónico donde la aguja ya está chata con una aplicación. Entonces hay pacientes que se aplican con una sola todas sus dosis de insulina del día, sean 5, sean 2, sean 4. Entonces, ¿qué le va a pasar al paciente si achata la aguja? Le va a dar una lipodistrofia, así de fácil, y no va a funcionar la insulina. Y finalmente, ¿qué van a hacer? Ya se aplicó la insulina el paciente, ya está literalmente con la aguja dentro de su cuerpo. ¿Qué tenemos que decirle? Va a contar, ya que usted haya aplicado toda la insulina, ya se la aplicó, y va usted a contar y esperar 5 segundos antes de quitar la aguja. ¿Por qué? Ustedes todos han tomado gasometrías, ¿no? Entonces ven que cuando llenan la jeringa de insulina y luego la vacían, queda tantita heparina aquí, ¿verdad? En esta parte. ¿Sí la ven? Entonces esto es una purga. Y si ustedes le dicen al paciente que se saque luego la aguja después de aplicársela, se va a quedar aquí la insulina restante. Y si ustedes pueden ver en la graduación, ¿como cuántas unidades son? Como 10. Entonces ustedes van a hacer el ajuste, pero si no le dicen esa pequeña cosa, su ajuste no va a servir de nada. Entonces, ¿cuál es el fundamento fisiológico de que dejen la aguja adentro? Que por presión negativa que hace el tejido celular subcutáneo, esa purga se va a absorber. Se va a absorber en esos 5 segundos. Entonces, siempre es muy importante que le digan al paciente, déjese la aguja adentro. O sea, ya que se acabe de aplicar la insulina, espere 5 segundos y quite la aguja. Y ya, la tira. Porque si no esperan, va a pasar eso. ¿Sale? Y van a perder unidades valiosas de insulina que justamente le ajustaron, o sea, le ajustan de a 2 en 2. Entonces, imagínense, no le dicen eso al paciente y las 2 unidades o 4 que le ajustaron no se las va a poner. Y va a regresar a su consulta después, todo descontrolado. ¿Correcto? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Dani. ¿Qué pasó? Y también, por ejemplo, cuando se les explica a los pacientes eso que acabas de decir, de los 5 segundos que se tienen que dejar, hasta ellos mismos mencionan que al momento de la aplicación de la insulina, cuando sacan la aguja todavía tienen gotitas que están chorreando de la aguja. Entonces, cuando les explicas, se dan cuenta de que en realidad sí tiene un fundamento el hecho de dejarse la inyección o la aguja dentro todavía por 5 segundos, porque después de eso, pues ya no va a gotear al momento de sacarlo. Exactamente, entonces eso es muy importante, porque si no, no se están poniendo la dosis. Ustedes están calculando a lo tonto la dosis y el paciente no se la va a poner, porque pues, no le están diciendo ese pequeño detalle. ¿Sale pues? Entonces, estas son las plantillas que yo les comentaba. Se las ponen, las imprimen, las recortan, y ahí te dice, en cada hoyito póngase ahí el piquete. Y ya ahí se la ponen y ahí mismo se pone el piquete. ¿Sale? Eso se las dejo. Y aquí las 10 reglas de oro para inyectarse insulina. Este es un material de la empresa BD que hace las jeringas, pero es un muy buen material. Yo se lo recomiendo que lo impriman cuando vayan a sus servicios sociales, impriman unas 30 cada vez que vean pacientes diabéticos y que les necesiten poner insulina, dénselas, porque créanme que todo lo que le vayan a decir, lo que yo les estoy diciendo, se les va a olvidar. Se van a tardar 1 hora y van a tener otros 20 pacientes afuera esperándolos. Pues por eso muchos médicos no insulinizan a los pacientes, porque es muy tardado. Entonces, con esta plantilla fácilmente se van a acordar de lo que tienen que hacer, sin más ni menos. Ajá. Entonces,
ya casi terminamos la plática. Nada más, pues esto es para hacerles mucho hincapié de lo que ustedes deben hacer como clínicos para insulinizar a un paciente. Y otra cosa que les recomiendo mucho, insulinicen a los pacientes y hagan que el paciente se ponga su primera dosis de insulina en el consultorio. Entonces, ¿qué pueden hacer? Le dicen, agarran, le dicen al paciente, le vamos a dar la insulina, pero va a regresar usted aquí, porque quiero ver cómo se la pone. Entonces, le dicen que traiga algo de comer, una manzana, cualquier otra cosa, y que un refrigerio, y que eso se lo coma después de que se la ponga. Cuando van a empezar la insulina, pues son 10 unidades, no va a ser demasiado, no va a hacerles una hipoglucemia en el consultorio, y es mucho más para el paciente porque generalmente esta clase de cosas se aprenden mejor haciéndolas que escuchándolas o leyéndolas. Entonces, cuando el paciente se pone la insulina la primera vez y ustedes lo ven, ya no se le va a olvidar cómo ponérsela y hasta se les va a quitar el miedo porque ni siquiera les duele cuando se la ponen, porque es muy poca la dosis y la aguja es tan pequeña que ni siquiera sienten el piquete. Y ya para terminar, las complicaciones de la terapia, como ya vimos, la principal y de la única que vamos a hablar en esta ocasión va a ser de la hipoglucemia. La clasificación de la hipoglucemia, como bien lo dije Iván, según la International Hypoglycemia Study Group, va a ser de 3 niveles. El nivel 1 va a ser, menor, perdón, aquí el signo, a 70 miligramos sobre decilitro. ¿Cómo se va a curar? Con carbohidratos de rápida acción. A nivel 2 va a ser menos de 54. A esta hipoglucemia ya se le va a considerar clínicamente significativa. Y a nivel 3 es una cifra no específica. Puede tener la cifra hasta 70, 60 si quieres, pero va a tener deterioro cognitivo. Y esto es lo más importante. Si el paciente tiene síntomas de neuroglucopenia, así tenga más de 54, ya es un nivel 3 y hay que aplicarle lo que les voy a explicar, Iván, que probablemente les diga glucagón o solución. Ya es una terapia que es hospitalaria, o sea, ya no es ambulatoria el nivel 3. ¿Sale? ¿Qué les va a servir más a ustedes para decirle al paciente? Pues el nivel 1 y nivel 2. Entonces, el nivel 1, ¿cómo lo curas? De 15 a 20 gramos de carbohidratos. Fácil. Media taza de jugo, si lo tienen en casa, o de 3 a 4 tabletas de glucosa. Háganme un favor y no le vayan a decir al paciente que se tome medio vaso de coca o algún refresco, porque si no, va a pensar que la coca es buena y va a tener hipoglucemias todo el día. Entonces, eso no es tampoco lo más adecuado. ¿Sale? O 4 tabletas de glucosa. Estas las venden en Sam's Club. Otra cosa que pueden hacer, que son 15 gramos de carbohidratos, una cucharada sopera de azúcar. Le van a decir, va usted a mezclar una cucharada sopera en un vaso con agua. Es lo más rápido. Y se la va a tomar poquito a poquito. En el nivel 2, de 20 a 30 gramos de carbohidratos. O sea, si era media taza de jugo, pues ahora se va a tomar una taza de jugo. Si era una cucharada sopera de azúcar, ahora van a ser 2. Nada más lo traspolamos. Sigue siendo un tratamiento que se puede hacer en casa y siempre es muy importante. ¿Cómo le van a decir al paciente que tiene síntomas de hipoglucemia? Pues la triada de Whipple, ¿no? Que es la triada más ridícula que hay. Tiene síntomas de hipoglucemia, toma azúcar y se le quita, pues es hipoglucemia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de hipoglucemia? Les va a decir, es que si me da la temblorina y me empiezo a sudar y me baño en sudor, y tengo mucha ansiedad o me despierto en la noche en automático cuando baja la glucosa se activa el sistema reticular activador ascendente y el paciente se va a despertar porque no está teniendo el aporte. Entonces, cuando les diga que tiene todo eso y no tiene glucómetro muchas veces, pues le van a decir eso al paciente. Si siente eso, se va usted a tomar lo que yo les dije, el jugo, el azúcar, lo que sea, y si puede, 15 minutos después, hay que tomarse la glucosa. Si persiste baja la glucosa y ya le repitieron el tratamiento 2 o 3 veces, ya hay que acudir a urgencias. Entonces, le dan la primera dosis, 15 minutos esperan, se la dan, no aumenta, le vuelven a repetir la dosis. 15 minutos después le vuelven a tomar la glucosa, no aumenta, pueden intentar una tercera vez o mejor que vaya al hospital para que le den la terapia adecuada. ¿Sale pues? Y pues eso sería todo, muchachos. ¿Dudas o preguntas?
Doc, una pregunta en cuanto a la aplicación de la insulina y el pliegue. ¿Qué pasó? No importa ahí, se tiene que hacer en todos los casos lo de la técnica del pliegue para inyectar la insulina con cualquier longitud de aguja. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, es una acotación que no les hice. Aquí está. Como ven, si tenemos una jeringa, una aguja de 4 milímetros o 5 milímetros, que esto generalmente solo lo vas a encontrar en pluma, no haces el pliegue, mira. Aquí se ve que haces el pliegue y aquí se ve que no haces el pliegue. Entonces, si tu paciente tiene una pluma, un dispositivo tipo pluma, y tiene agujas de 4 milímetros o 5, que son las más chiquitas, o sea, no se tiene que hacer el pliegue. Pero si tienen, que generalmente todos los pacientes que vas a tener no van a poder comprarse pluma. Muchas veces en los centros de salud, si tienes suerte, hay plumas de insulina glargina. Si no, no vas a poder, no van a poder comprarse la pluma y van a ser con jeringa. Entonces, si es con jeringa, es de ley. Con jeringa, lo más corto son 6 milímetros y hay que hacer pliegue, de ley. Si tienen pluma, no hay que hacer el pliegue. ¿Sale? Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda más? Yo, doctor, también del sitio de aplicación. Ajá. En la última imagen que nos puso donde era para imprimir a los pacientes, venía que teníamos que alternar el sitio de aplicación cada 4 semanas. Entonces, cada 4 semanas, o como nos puso en la otra imagen, que podía ser un lugar en la mañana, un lugar en la tarde. Eso ya depende de cuántas piquetes se dé tu paciente. O sea, si se da muchos piquetes, puede ser que a lo mejor, por ejemplo, en la plantilla, aquí podemos ver, ¿no? En cada cuadrante del abdomen, ¿cuántos piquetes le caben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, si se hace 7 piquetes, que cambie de cuadrante. Entonces, los 7 piquetes se emulan a una semana. ¿Ya viste? Entonces, si se aplica la insulina una sola vez, como es la glargina o la NPH cuando va empezando, pues perfectamente le alcanza para una semana aquí, para una semana aquí y una semana en los otros 2 cuadrantes. Y ya que termine la pancita, un mes, rotamos el sitio. Si se aplica más veces insulina, ahí es donde puedes aplicar la otra imagen. Que en el desayuno se ponga la insulina en la pompita, que en la cena se la ponga en el glúteo, alternar de esta manera la insulina. Pero te digo, depende de cuántos piquetes se ponga tu paciente. Sí, de hecho hay varios esquemas de rotación. El punto es que evitar la lipodistrofia y también eso se debe de individualizar. O sea, si se dan cuenta, una lección importante que prácticamente esta ya fue la última clase de tratamiento de diabetes y de todo lo que vimos esta semana de diabetes, nos falta ver todavía hipoglucemia, nos falta ver todavía algunas complicaciones crónicas, pero si se fijan, respecto al tratamiento no hay como una ley, o sea, todo se tiene que individualizar. Tanto la ADA como la mayoría de las organizaciones, como vieron, dan sugerencias, dan recomendaciones, pero siempre te dicen que individualices. Y todo se individualiza desde el tratamiento, el monitoreo y hasta la rotación de los sitios de aplicación de insulina, ¿no? Porque no todos los pacientes los vas a tratar iguales, ni todos se van a aplicar. Los diabéticos tipo 1 seguramente su tratamiento es más intenso, se van a picar más veces, el monitoreo va a ser más intenso, que vamos a ver un tema específico de tipo 1, porque todo lo que vimos fue muy enfocado a tipo 2, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo más. Y bueno, Dani, felicidades, creo que preparaste muy bien tu clase, cumpliste el objetivo que yo te dije, que básicamente era como todo lo que siempre se quiso saber de la insulina o lo que teníamos que saber de la insulina todos. Y creo que lo orientaste muy bien, tanto para los MIPS como para tus compañeros. Yo creo que les diste muchos tips que les pueden servir para la vida y para los pacientes. Me consta que le echaste muchas ganas y que te esforzaste mucho en esta clase, porque además tú la querías dar, porque era algo que te interesaba y te gustaba. Y la verdad es que sí se anotó. De mi parte, pues yo estoy muy contenta con tu clase, creo que la preparaste muy bien y valió la pena el esfuerzo. Igual te agradezco tu esfuerzo y dedicación para esta clase y esperamos que pues a todos nos sirva mucho, ¿no? Finalmente todos terminamos aprendiendo de esto.
Vamos a tener que, ya pasando a otra cosa, hacer algunos ajustes en el programa, se los mando por el chat para que lo vean. Voy a tener que hacer algunos movimientos ahí con Vicky y ya se los mando hoy o mañana para que consideren porque van a cambiar algunas fechas de las clases. Ujú. Y si anda por ahí Vicky, no sé si quiere agregar algo más. Sí, sí, aquí estoy, Mari. Nada más en cuanto al tratamiento de las insulinas, pues vimos lo de la NPH, ¿no? Pero en el caso de, siempre un paciente va a elegir el picarse las menos veces al día, ¿no? O sea, porque eso va a impactar en su apego al tratamiento. Entonces, si nosotros tenemos disponible la insulina en el caso de la glargina, yo creo que sí vale mucho la pena que en vez de estarle dando insulina NPH, a los pacientes le podamos dar una insulina de acción prolongada, ¿no? Para que solamente una vez al día se pique ese paciente y no esté haciéndolo 2 veces. Siempre, obviamente, el paciente va a elegir picarse las menos veces al día, entonces nada más para tenerlo en cuenta eso. Digo, algunas veces en el caso de la insulina glargina llega a haber desabasto y eso es lo que llegara a complicar un poquito en cuanto a que el paciente tenga problemas en la disponibilidad, pero siempre elijan el picar una sola vez al día al paciente sobre 2 veces al día. Bueno, ya lo vimos en la clase de hiperglucemias en el hospital, pues ahí también recomiendan más la glargina sobre la NPH, salvo la NPH que la vemos que en ciertas indicaciones está pues precisa, ¿no? También creo que también una felicitación, Dani, lo hiciste bastante bien, la verdad. Gracias, Dani. Muy bien tu clase, completa. Y bueno, lo demás es nada más ponerlo en práctica, todo lo demás, los ejercicios que tú pusiste sobre cómo vamos a ir modificando o haciendo la dinámica en el tratamiento de estos pacientes. Pero muy bien, y me gustó mucho que tengas tu jeringuita en la mano, así es como debemos estar. Los pacientes se les debe de explicar, se les debe de brindar toda esa, pues la educación, porque un paciente que no está informado no es la culpa del paciente, es la culpa del médico. Nosotros tenemos la responsabilidad de que ese paciente esté muy consciente y sepa muy bien lo que va a hacer, porque la insulina es un arma de doble filo, ¿no? La insulina ya sabemos, una insulina que no va a ser bien aplicada por el paciente o lo va a llevar a que el paciente no se esté aplicando y no tenga un control adecuado o puede morir ese paciente porque no sepa ni cuánta dosis es lo que se debe aplicar. Entonces, muy bien, lo hiciste, Dani, y pues es todo por mi parte. Yo creo que si hay alguna duda posterior, pues lo podemos ir viendo en las clases o lo discutimos ahí en el chat, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Hola. Doctora Flores. Ah, Yo tú quisiera ahí por ahí también. hacer, hola, perdón, entré un poco tarde a la clase, no vi la primera parte, pues en general creo que es una buena clase y práctica que les va a servir a todos. Solo quisiera como resaltar algunas cosas. Yo creo que ya como vieron todos los criterios de cambio y de ajustes de insulina, van a entender por qué hay pacientes que no llegan o no los enviamos a casa con un esquema de 1/3, de 2/3, 1/3, ¿ok? Entonces, para estos, este es un ejemplo claro de los tratamientos que requieren criterio. Ajá, del médico más que seguir una regla. Ajá. Y la otra situación que les quería comentar era que, bueno, no supe si en la primera parte hablamos un poquito de la farmacocinética de cada insulina, pero eso también es muy importante, sobre todo para los residentes. Poco a poco, conforme vayan avanzando en la especialidad, van a ir leyendo un poco más de cada cosa, pero cada insulina tiene sus particularidades. Entonces, por ejemplo, la doctora Vicky nos hablaba de la insulina glargina, ¿no? Y hay pacientes, la gran mayoría se beneficia de ellos porque hay mejor apego, porque es una sola, porque es más estable, etcétera. Pero también van a ver que a ciertas dosis la insulina glargina a dosis altas empieza a comportarse como NPH. Pues van a encontrar también personas que tienen 2 dosis de glargina al día y uno diría, no, eso está mal, pero no. Entonces, yo les invito que si, por ejemplo, les gusta mucho insulina, se adentren entonces un poquito más, pero ahora específicamente cada una,
y van a ir encontrando peculiaridades. Entre más información tengan de cada cosa, mejores decisiones van a poder tomar terapéuticas. Y pues esto de la técnica de aplicación y esto, aunque no lo crean, es lo primero que tienen que atacar en una consulta cuando se los envían por un mal control, en vez de subir la insulina. Y bueno, ya eso es todo. Gracias por venir, doctora. Nos gusta que vengan a clases. Que entro tarde. No importa. Pero lo bueno es que Ya viene sí. la doctora. Ya voy a procurar. Sí, no importa. El chiste es que esté con nosotros, acompañándonos. Oigan, también como ese plus ya lo han visto en las notas de egreso, ¿no? Que el formato que se estableció. Pues bueno, Susi fue una de las que contribuyó a que se pusieran eso de cuáles son las metas y muchas de esas cosas. Entonces, para irlo nosotros nutriendo más, porque los pacientes, aunque ustedes no lo crean, sí leen la nota de egreso, ¿eh? Y sí se dan cuenta cuando, qué es lo que ponemos ahí. A lo mejor no todos, pero muchos pacientes tienen la buena costumbre de leer lo que les pone ahí uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa imagen que puso Dani de que así como que los puntos más claves en cuanto a la aplicación y demás, pues valdría la pena también agregárselos. A lo mejor dárselos, no a todos los pacientes, pero sí a los que le iniciamos la insulina. Entonces, podemos ir avanzando también en la educación del paciente, ¿no? Claro. Sí, No no, sé si anda Susi ahí o ya se fue Susi. No sé cuándo, pero Ahí anda Susi. Ah, sí, está Susi. Susi Sí. le gusta mucho Sí. endocrino. hola. Hola Gracias Susi. por Susi. Sí, también andaba por ahí Kevin. Perdón, es que estoy... ¿Perdón? ¿Pasó? Ah, no, algo que les quería comentar era que justo en la parte donde estaban hablando de los pacientes cuando llegan con glucosilada de 11 y es la primera vez que le dices que es diabético y tiene que vivir el duelo, justo un caso como el que comentó Dani, yo vi hace como 2 semanas, de una señora que no se conocía diabética, se fracturó, la operaron y anduvo ahí con hiperglucemia en la hospitalización. Ya fuera del hospital le hicimos sus pruebas y sí cumplía criterios totalmente y una glucosilada de 11, ¿no? Debutó con esa glucosilada. Pero en lo que comentaban Kevin y Dani era muy cierto, o sea, como de primer consulta en pandemia, por videoconferencia, difícilmente se le podía iniciar insulina, ¿no? Yo opté igual por metformina y cambio en el estilo de vida. Y creo que en la clase de Paolo les comentó que lo que más impacta en que un paciente pueda reducir la hemoglobina glucosilada, más que cualquier medicamento, incluso la insulina, es el estilo de vida. Y yo sí he tenido pacientes que han bajado de 14 a metas, pero que se apliquen bien con la dieta y el ejercicio. De verdad que es impactante, pero pasa. Y cada 3 meses la van bajando bastante. Lo difícil es que lo sostengan como por mucho tiempo, ¿no? Porque tal vez después, ya cuando se sienten controlados, se empiezan a aflojar otra vez, ¿no? Pero sí, esa parte es cierta y creo que también ayer lo comentamos un poquito, ¿no? De lo multidisciplinario, lo económico, etcétera. Muy importante siempre saber cuánto cuestan los medicamentos. Yo creo que esa es una parte que debemos aprender todos y que más o menos lo hemos intentado en todas las clases ir poniendo cuánto cuestan. Hace como 2 semanas vi un paciente que necesitaba un antibiótico y no se quería hospitalizar. Me metí a ver cuánto cuesta el Inesolid en la farmacia. Nunca lo había visto. Cuesta 10,000 pesos la caja con 10 tabletas. Tómala. Imposible, ¿no? Así de, venga por la vancomicina al hospital, ni modo, ¿no? Pero sí es importante saber cuánto cuestan los medicamentos. No sé si alguien más quiera agregar algo. Susi o Kevin o alguien más. Pues yo nada más decirles que, pues aunque sí es tardado, cuesta trabajo y eso, explicarles bien a los pacientes cuando se van de alta o cuando están hospitalizados, se les inicia la insulina, cómo se aplica, lo que ya había dicho Dani, cómo vigilar los síntomas de hipoglucemia, más en los adultos mayores, que luego no se dan cuenta, y cómo revertirla, porque puede ser que no se den cuenta, o sea, que no sean síntomas tan específicos como diaforesis, sudoración, taquicardia, palpitaciones, todo eso. O sea, muchas veces nada más como que se sienten un poco extraños y ya eso puede ser un síntoma de hipoglucemia. Entonces, explicarles eso, lo de las altas, igual que pues a veces me tardaba mucho en hacer mis altas porque les ponía como todo a detalle y
pues no, yo creo que su clase estuvo súper bien, completa, y me Gracias. agradó. Dijo lo más importante. Sí, pues Claro. Creo que eso de las 10 reglas de oro lo podemos implementar en nosotros, los residentes, así como un formato así, imprimirlo y dárselo al paciente, porque muchas veces, pues tú estás haciendo tu resi como, o sea, como resi el alta, y a lo mejor es un paciente que debutó con una crisis hiperglucémica y no tenía insulina, pero muchas veces no te da ese chance de explicarle, ¿no? Porque o sea, tienes que hacer muchas cosas más. Y a veces como que le dejamos ese papel a enfermería y enfermería según le explica cómo se pone la insulina y pues nunca, ¿no? O inclusive las mismas enfermeras ni siquiera saben cómo aplicarla correctamente. Entonces, pues sí, hacer como un esfuerzo así como de cuando el paciente se vaya de alta, dile, venga a la oficina de medicina interna y aquí le explico cómo se pone, aquí se pone su última dosis de insulina para que se vaya a su casa. Así como poder implementarlo estaría muy Sí, bien. claro, sí, yo creo que sería algo bueno para todos. Yo estoy de acuerdo. Igual ahorita en la era COVID está medio complicado, pero podríamos planear algo para cuando acabe el COVID, ¿no? Porque está difícil sacar al paciente del COVID para que venga con nosotros a la oficina, pero con los normales no COVID, si algún día regresamos a la normalidad, sí estaría bien. Creo que Sí, estaría Mari, en un mes vamos a regresar a la normalidad. Ojalá. Nunca vamos a volver. Ay, no lo Eso sé. dijeron hace un mes, doctora. Nunca pensé Bueno, pero ya decirlo, pasó un pero mes, extraño ya. las entregas de la tarde. Híjole, hasta los de la jornada supongo que extrañan las entregas, ya eso No, ya es. las de jornada, ¿no? Son los que más le extrañan. Sí. Oigan, nada más aviso así parroquial, los que den clase la próxima semana me las tienen que ya ir mandando, ¿vale? De todas formas, mañana les mando el nuevo calendario, pero bueno, teóricamente ya llevan casi una semana con la bibliografía de las clases de la próxima semana para que si no la han acabado este fin de semana le echen ganas y las revisemos como la de Dani, que la revisamos antes de que la diera, por si hay dudas o quieren más información. Según yo les subí suficiente, pero si quieren más información o algo, me avisan. Si quieren algún artículo que no puedan bajar, pues prácticamente yo tengo acceso casi a todos, entonces igual se los puedo bajar. Lo que necesiten me avisen para que las clases se den pues de buena calidad la mayor parte o todas, si se puede, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias por Aprovechen que estoy de vacaciones. Sí. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya? ¿Podemos dar por terminada la sesión de hoy porque ya son las 11? Es que es viernes. Pobres de los que entran mañana temprano. Sí. Nos vemos entonces el lunes, ¿vale? Sí, nos Doctora vemos. Barqueño, ¿nos iba a decir algo? Ah, pues yo les iba a decir que el doctor Pavel me dijo que moviera a 2 personas. Van Ajá. a integrarse ya los de cirugía. Hoy estuvo un residente de cirugía que no sé cómo se llama, con Sara y Livia. Y otro en la noche llegó. ¿Cómo? Y llegó otro en la noche. ¿Llegó uno en la noche? Sí, Sí. que los va a distribuir. Yo le tomé una foto, pero no sé si sea la oficial porque a mí no me ha dado nada, quedó que me iba a dar. Pero vi que dejó, él me dijo que iba a cubrir más la jornada y las noches, entonces no iba a meter muchos en la mañana ni en la tarde, pero creo que en la mañana y en la tarde también estamos quedando igual, muy incompletos. Entonces, por eso es que yo le decía que teníamos que hacer movimientos y me dijo que 2, pero como ustedes quieran estar, de cualquier forma, pues los que lleguen van a ser bienvenidos de las otras especialidades y pues van a estar trabajando. Doctora, yo sí siento que está muy dispareja el acomodo pues, de nosotros. O sea, que en la Ujú. mañana sean 2 es muchísimo trabajo. Livia, Sarita y Sí, Fanny es mucho trabajo en la estuvieron muy mañana. No, tarde. hoy con 3 de verdad que cambió la perspectiva. Livia hasta se fue temprano, o sea, acaban más rápido con una sola persona más inclusive, entonces agregar a lo mejor otra estaría bastante bien. Sí, Mire, porque, perdón. de anestesio puso a Ana Karen y luego a Abril y Rafael lunes, miércoles y viernes, pero estos obviamente los dejó en la noche. Grecia, Giselle y Carlos en miércoles, jueves y domingo. Y dejó Paulina, Natalie, Cecilia, Iván, Francisco en la jornada, no, perdón, dejó en la jornada 3 y dejó en la mañana Francisco Iván. Yo supongo que uno está de vacaciones o no lo sé porque nada más estuvo uno. Entonces, si deja 2, pues van a ser ya, estarían por lo menos 4.
¿Pero qué proponen ahí ustedes? Pues yo Porque ese diría es el movimiento que se puede hacer. que uno de cirugía de la jornada lo moviera para la mañana. Que uno de cirugía lo moviera para la mañana. ¿Y no Sí, de sería los... mejor que uno de ustedes se moviera y que quedara alguien de cirugía? Es que yo pienso que en la jornada, doctora, la verdad, con todo respeto, si meten más personal, los doctores se van a hacer más concha. Y ya lo Pues hemos claro, visto. y también en la Sí, noche. Entonces, sí. por Eso es lo ejemplo, que me ya platican sabemos, que en la noche y en que, la jornada va a ser lo mismo. o sea, me platica Brenda que, por ejemplo, ella entró a COVID el fin de semana pasado y Reyes nada más la puso a tomar gasometrías. O sea, como un pase de visita de fin de semana, va más con equipo de protección personal. Entonces yo creo que ese tampoco es el caso, ¿no? Lo importante pues es aprender Por eso es también que el nosotros. movimiento pudiera ser de alguno de ustedes y que se queden los de otras especialidades ahí con ellos. Pues sí, mejor, para que si los van a mipear tal cual, pues mipeen a los de otras especialidades. Exacto. Pues eso es lo que yo Porque pensaba, seamos muy pero sinceros, o sea, en la mañana es cuando más se mueve el servicio y en la tarde tal vez. O sea, todo, casi todo, la mayoría de informes, incapacidades, Ingresos. ingresos, las todo, cubetas. notas, se hace en la mañana, faltas. Bueno, todo, es que la verdad en la mañana nos hecho, o sea, es mucho trabajo de todo lo que sacar a un paciente, llevar a un paciente, sacar muestras, bajar en la cosa a la otra, que ya se murió los chorrocientos, los certificados, que ya le Programar habló uno, ambulancia. otro, o sea, son muchas cosas. En la tarde también, pero en la noche son las indicaciones.